¿Es mejor ser temido o respetado? Y yo me digo, ¿es mucho pedir ambas? Yo te voy a comprar los misiles entonces, pero si me incluyes una de las heladeras con vino. En la compra de 50 millones va uno de estos. Se sabe bien los diálogos, sabe de lo que está hablando. Qué forma épica de entrar. Bueno, ¿Cómo están, muchachos? bien, Tony, ¿y tú qué tal? Los extrañé Estamos la semana activos, Tony, pasada. estamos activos. Te extrañamos, pero estamos ready para romperla hoy. Hasta sentí que bajé de peso. Sí, te extrañamos la semana pasada y como quiera estuviste ahí en los comentarios también mandando fuego y todo, entonces pues sí estuviste activado en el capítulo. No me lo podía perder. Sí, pero ahora en estos capítulos o en esta reseña que vamos a hacer de Iron Man 1, yo siento que alguien muy emocionado es Yomar. De verdad que lo siento que está súper emocionado. Cuando hablamos de las películas que íbamos a revisitar y todo, él estaba bien activado, ya no veía la hora de que grabáramos. Vamos a empezar el podcast como hemos empezado los otros. Quiero empezar con Yomar, después vamos con Tony y luego voy yo. Nuevamente, la pregunta que ya es recurrente. ¿Cómo fue tu experiencia la primera vez que viste Iron Man? No sé si fue en cine, en tu casa o cómo fue. Bueno, pues no tengo alguna memoria de verla en el cine como tal, maybe sí, pero como que lo que tengo una memoria bien cabrón es que en Puerto Rico hay un programa de como que local que se llama Guapa, que todas las películas, no importa en qué tiempo salgan, siempre están en estreno. So, como que yo siempre me acuerdo de yo ver esa película en Guapa y obviamente en español, porque para ese tiempo yo no sabía tanto inglés o ni siquiera entendía. So, eso sí tengo experiencia de siempre verla en Guapa y como que ahí estar pegado y como que ver a Tony, y es una de mis películas favoritas y como que obviamente la primera en MCU. Pero aparte de eso, como que también tengo mucha memoria yo jugando un juego en el PSP, que yo siento que ahí fue donde yo me pegué a la fiebre con él, porque eso es uno de los mejores juegos que he tenido. Y pues para los gamers, saben que el PSP es como que, ¿me entienden? Uno de los dioses de gaming devices portátiles. So, como que ese juego era idéntico que la película, como que iban en esa historia y pues por eso es que me gusta esto, porque como que me acuerda a mi lado de gaming, pero también al lado del niño pequeño yo viéndola en Guapa. So, como que me encantó esta película y estoy bien ready para discutirla con ustedes y para mandar fuego, porque siento que como es la primera del MCU, pues podemos sacar mucho jugo, porque ahora técnicamente en febrero empezamos otra fase. So, como que podemos sacar muchas conexiones y teorías. ¿Y el Tony qué tal? Quiero escuchar qué experiencia tuvo. ¿Está bueno el whisky? Buenísimo. Yo no la vi en el cine. Yo creo que... Bueno, es que en aquellos entonces me llamaba más la atención el Capitán América. Siempre fui Team Cap. Pero... De hecho no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, pero sí siempre ha sido como que de mis películas favoritas, Iron Man 1. Y tuve el placer de verla el día de hoy de nuevo. Y ya que la ves de nuevo después de tantos años, qué peliculón. La verdad, qué peliculón. Entonces, no tengo peros con la película. Ningún pero. O sea, todo está bien construido. Todo es muy entretenido. Tiene mucha acción. Tiene un buen soundtrack. Algo ahí curiosón, porque como que tenían otra fórmula en aquellos entonces, o como que tuvieron otra fórmula para esta película, porque incluso vemos escenas en cama a Tony Stark, ¿sabes? Es como que ya no volvimos a ver esa fórmula de nuevo en las películas de Marvel. Tiene otras vibras y solo puedo resumírtelo como que qué peliculón, la verdad. Mis respetos. Bueno, yo tampoco fui al cine a ver esta película. Yo la vi en tela abierta y me acuerdo que hay un canal que se llama Fox o algo así, y ahí te pasan una película como 5 veces a la semana. Y el día que yo descubrí Iron Man, la empecé a ver y después vi que había una repetición que iba a estar programada para otro día y la volví a ver y la vi como 3 o 4 veces la misma semana. Entonces desde ahí me gustó bastante. Cuando vi
la escena post créditos, vamos a adelantar, supe que a lo mejor iba a haber una conexión, como que dije, ok, aquí hay algo que se está como creando, ¿no? Pero a la vez también yo no tenía pues como que tanto interés todavía o no sabía, como me pasó con la de Capitán América, hacia dónde se dirigía este camino, ¿no? Esta historia que se estaba formando. Como dice Tony, Iron Man, o mejor dicho, Tony Stark era muy diferente a como lo vimos después, ¿no? Ya que era muy mujeriego, se veía mucho su contraparte en los cómics. Claro que en ese tiempo, pues para mí era un personaje que estaba yo viendo casi casi por primera vez. No conocía mucho de Tony Stark. Y creo que le pasó a mucha gente también que era un personaje que no era tan conocido, pero a partir de esa película se volvió muy mediático. Una de las cosas que más llamó la atención fue el CGI, cómo construían la armadura, cómo se veía la armadura, qué tanto cuidaron todo eso, como que eso se ha perdido en los últimos tiempos y siento que mucha gente dice, antes lo hacían mejor. Yo quiero hacer una observación ahí lo que dices de la armadura, porque hace rato que la vi y me puse a pensar en las películas nuevas y dije, demonios, el CGI de esta película comparada con las películas nuevas me sigue gustando más, ¿sabes? Incluso noté algo que yo vengo peleando desde hace tiempo y es que los trajes de los héroes no se ensucian, las partes metálicas no se despintan, las partes metálicas no se abollan, no se raspan y es como, por ejemplo, el escudo del Cap. La única vez que vi que se dañara el escudo, bueno, aparte de que cuando Thanos lo rompe, es cuando T'Challa lo rasguña, pero pues estamos hablando de vibranio contra vibranio, ¿no? El caso es que, ¿de qué material era la pintura de ese escudo? ¿Sabes? Porque en Capitán América Primer Vengador sí se le marcan las balas, sí se le marca la tierra, sí se le marca los raspones, y ya después jamás, ¿sabes? O sea, los trajes siempre están impecables. Le pasa lo mismo, creo que a todos los personajes. Y ves el CGI de la armadura en Iron Man 1 y, o sea, es tan guapo el CGI que tú ves las balas, tú ves los raspones, tú ves la pintura descarapelada y eso es algo que está bien genial en esos detalles de la película. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y yo creo que también una de las cosas que yo extraño de esas películas que están hablando como tal de la armadura y eso es cuando la montan. Como que yo siento que esas escenas de montaje de armadura es como que, o sea, de montaje, de creación, de él en el laboratorio, como que eso nos da un insight un poco más al personaje, ¿me entiendes? Y yo siento que son partes bien importantes que se deben ver y más como que en estos personajes que son científicos, ¿me entiendes? Que son genios. Por ejemplo, esto me acuerda a No Way Home, que técnicamente como que se unieron en el laboratorio y le metieron manos y qué sé yo, y esa escena estuvo chévere porque como que da un poco más de eso, pero en estas dos películas, o sea, obviamente estamos hablando de la 1, en la 1 como tal, como que uno ve que él se mete en el laboratorio, es una de las cosas que me gusta y pues como lo que ustedes están diciendo, como que ahí como que se daña su traje, como que tú lo ves progresando, después como él lo mejora, después como sigue la otra batalla, o sea, hay una secuencia y siento que como es la primera, pues esos detalles no pueden fallar porque si no, eras cancelado de uno, so, eso también me gusta un montón. E incluso la foto que tiene aquí Titán de fondo, podemos ver los raspones en la armadura, ¿sabes? Y es como que... De hecho, esta escena es una escena bien épica. Sí, es de las primeras escenas que vimos a Iron Man. Estaba yo chequeando que Iron Man apareció a partir de... ¿Qué fue? Tenía anotado, pero como después de 1 hora de película. O sea, no fue como que luego apareció Iron Man, sino que te dieron una historia muy bien contada. Sí, y eso está bien genial, porque, bueno, hace ratito que la puse, la verdad la vi en mi trabajo, si alguien del trabajo me está viendo, lo siento. Me aventé las dos, me aventé la 1 y la 2 ahí en el trabajo, saludos, jefe. Bueno, lo vi y dije, demonios, esta cosa dura más de 2 horas. Y la puse, ¿no? Y después de como 1 hora, volteé a ver y ya había pasado 1 hora, ¿sabes? Y es como que yo ni siquiera sentí esa hora. Y es cierto lo que sentí, ni siquiera había visto a Iron Man en esa hora. Y es como que la construcción de la película viene tan bien, o sea, el progreso de la película viene tan bien, que tú ni siquiera te das cuenta del paso del tiempo, y eso es algo también bien cabrón en esa película.
De hecho, la escena que vimos de fondo, ahorita estaba chequeando mis notas, apareció después de la hora 16 minutos. O sea, no es como que esto es como la hora 20 esa escena. Entonces, no es que nos dieron un Iron Man de un principio, y para allá voy también para no adelantarnos mucho en el tema, porque ya nos estamos desviando bastante hasta la armadura, porque hay un inicio de esta película. La película inicia con acción. Nos dan en un tiempo que no es, bueno, que es el tiempo actual para Tony Stark, pero para nosotros estamos prácticamente viendo el futuro, porque luego nos regresan unas horas al pasado y vemos qué es lo que hizo Tony Stark antes de que lo atacaran. Me gustó mucho la construcción del personaje en cuestión a Tony Stark, de que era un playboy, de que jugaba mucho, de que tomaba bastante, porque eso es algo también de los cómics, pero algo que me gustó bastante es como la historia que le dan a el por qué él cambia su vida, o por qué él quiere cambiar su vida, cuando él abre los ojos, cuando encuentra, primero que nada cuando lo secuestran, después lo meten en esta cueva y se encuentra con un personaje que es muy importante tanto para Tony Stark como para el universo. Si nos ponemos a pensar en que este personaje que se llama Yinsen, que salvó la vida de Tony Stark, salvó el universo de alguna manera, aunque él tal vez no lo supo. ¿Qué les pareció como que esta interacción entre este Tony Stark, que era arrogante, después toca el suelo y después empieza como que él mismo a crear una manera de escapar de esta cueva? Acho, pues yo tengo que decir que eso es una de las cosas que más me gusta de esta película, y por lo menos con ese principio, como que obviamente te explica un poco del backstory para entender lo que es con el personaje, como tú dijiste, pero después como que el secuestro. Y yo creo que ahí en el secuestro es como que tú ves el personaje como tal y su fuerza y su poder, ¿me entiendes? Porque está en una peor situación, casi a punto de morir, y como quiera puede usar como que todo lo que tiene en sus surroundings para sobrevivir, ¿me entiendes? Y como que ahí yo digo que es donde uno también ve, wow, este personaje es bien poderoso, si no mentalmente, físicamente, porque está superando esa prueba que nos la ponen desde el principio, y eso es bueno, porque ya uno sabe que el tipo como que va a overcome cualquier obstáculo que se le ponga. Ahora, lo que dijiste de ese personaje que lo acompañaba, eso estuvo bien cabrón para mí, porque como que ahora que tú ves el MCU, cómo terminó como que la fase de él, ¿me entiendes? Y cómo él se sacrificó, tú dices, wow, como que cómo evolucionó ese tipo, como que él le dice, no desperdicies tu vida, ¿me entiendes? Como que tienes que hacer algo bueno con ellos, lo que sea que le haya dicho, pero como que en otras palabras fue eso. Y ahora como que el tipo pudo hacer el snap para como que salvar al universo entero. Como que el tipo literalmente, o sea, Tony Stark le cumplió la palabra a él, ¿me entiendes? Como que utilizó su vida para bien, y ahí es donde tú te das cuenta, wow, que bien hecho esta película, en el sentido de que puso todas las bases para después en un futuro como que tener a todos los personajes en posición de hacer algo épico y de como que terminar la historia. Pero estuvo bien cabrón, man. Ese personaje es el equivalente al científico, al Hershkin, que crea a Steve Rogers. Y hace ratito que la estaba viendo me dije a mí mismo, qué cabrona está la escena de la muerte de ese personaje. Es porque él es como dice Titan, en un principio él medio arrogante con el tipo, y luego pues le empieza a hablar de su familia y que los va a ver saliendo de aquí, pero en la escena en la que él se está muriendo le dice, mi familia ya no existe, me voy a encontrar con ellos ahora, pero no desperdicies tu vida. Es como que es una escena bien cabrona, y si te quedas pensando en las de las primeras escenas mamonas o cabronas de todo el MCU, y es la base de todo el personaje, ¿sabes? Es la base de Tony Stark, porque ahí es cuando realmente él cambia su perspectiva de la vida. Y lo demás lo vimos en Endgame, ¿sabes? Es como que al final él fue el que se sacrificó, entonces es una diferencia de un chingo de años, y la verdad está muy, muy cool. Bueno, si nos vamos un poquito a lo que pasó en esta cueva, hay como hay 5 cosas que me llamaron la atención, tan solo en el planteamiento que nos dieron en lo que pasó en esta cueva. Uno, es que se creó el arco reactor. 2, los 10 anillos. 3, se mencionó que ese arco reactor podría aguantar, creo que le dijeron como 50 vidas, o dijo Tony Stark, o algo más grande por 15 minutos. Si nos ponemos a pensar, pues ese arco reactor, aunque no es el que él usó en Endgame,
sí, de alguna manera es como una versión primitiva de ese arco reactor que él siguió usando después. Otra cosa que también anoté también para revisar es, bueno, la creación de la armadura de Iron Man también, que ese fue como otra parte importante. Y bueno, referencia también a otra escena donde ya nos empezaban a conectar cosas. Por ejemplo, Jensen dice que él había conocido a Tony Stark mucho antes. Y nosotros lo podemos tomar, ok, sí, es algo que pasó. Pero después en el futuro regresa él también en un flashback. Entonces como que ahí ya están como que metiéndote personajes que van a ser tal vez no tan recurrentes, pero fueron importantes. Y de repente cuando tú lo ves, que esta película vamos a hablar en algún otro podcast, en un futuro, en un flashback dices, pero si este es el que lo ayudó en la primera película, este es de lo que hablaron en esa película, entonces como que te empiezan a hacer ya una conexión bien grande también como para que tú entiendas como en qué se está basando esta saga del infinito, ¿no? Que en ese momento no conocíamos, pero ahorita pues se puede decir que ya entendemos. Ahorita que hablé sobre la armadura, muchas personas dicen que ahora muchos de los personajes pues tienen su versión muy estilo cómic, como vimos a Loki bueno, su versión más mayor, pero con el traje clásico, ¿no? El llamado Loki clásico. Vimos pues otros personajes que han tenido sus uniformes o su ropa muy referencial a los cómics. Bueno, desde un principio lo vimos. En la Capitán América, su traje era hasta cierto punto ridículo, igual que el de los cómics. Ahora con Iron Man también lo vemos. Vemos la armadura, la Mark I, que es la primera armadura que hizo Iron Man y era muy parecida a los cómics. ¿Qué les parecieron estas referencias que tal vez mucha gente no ha apreciado mucho, pero sin embargo ya las encontramos desde la primera película? Bueno, a mí me encantó eso porque como te digo, aquí es donde tú ves que el personaje es un genio, como que está evolucionando y como que puede hacer la tecnología, porque una cosa es que a ti te den la tecnología, pero otra cosa es que tú cojas esa tecnología y la mejores por ti y por tu instinto, ¿me entiendes? Como que no sé si fue en la 1 o en la 2, un personaje le dice como que, Tony Stark no es capaz de predecir cosas, ¿me entiendes? O de prever las cosas. Pero como que cuando uno ve el avance de su armadura, obviamente ya viendo cómo terminó el MCU, pero desde ahora, él pudo prever muchas cosas, ¿me entiendes? Incluyendo que Thanos le quitara las gemas del infinito, hasta en esta película de que posiblemente la única forma de escapar de esa cueva era volando, ¿me entiendes? Que ahí fue donde él se inyectó. Como que siento que como que las armaduras técnicamente también simbolizan el crecimiento de Tony Stark como persona, ¿me entiendes? Como que, como él dice en la película, Iron Man y yo somos uno, ¿me entiendes? Mientras él va evolucionando y como dice Tony, va encontrando sentido en su vida en ese momento de que como que el tipo dio su vida por él y como se sacrificó y ahí fue que él dijo, coño, ya tengo que dejar de hacer armas. Pues también como que con sus armaduras nos dan la evolución de él, como que creando nuevas cosas o como que nuevas formas para salvar el mundo, obviamente desde la perspectiva de él, que independientemente como que lo que sea, si está bien o mal, como que ese es lo que estamos hablando de su personaje. Fíjate que yo creo que para aquellos entonces, tomando en base la pregunta sobre los trajes clásicos, creo que los fans no sabían lo que querían y en estos momentos tampoco los fans saben lo que quieren, porque yo recuerdo en aquellos años que criticaban que el traje del Capitán América era ridículo y ahora peleas que el traje sea parecido al de los cómics y yo me quedo pensando no me imagino a un Logan en su traje clásico amarillo feo, ¿sabes? A un Hugh Jackman con ese traje, porque sabe ridículo, pero ahora la gente lo pelea y es como que creo que es una discusión que nunca va a tener fin, ¿no? De si el traje clásico o si algo que se vea, digamos, adaptado a la realidad, a nuestra realidad. Pero como dice Yomar, los trajes fueron evolucionando mucho y de hecho la última que utilizo, no recuerdo si es la Mark 85, está calcadísima a su versión cómic, ¿no? Con el frente en color rojo, los brazos desde los hombros en color dorado. Y no sé, yo creo que con Iron Man ha sido con el que más trajes hemos visto y eso es algo bien cool porque los cómics, pues él tiene muchísimas armaduras y ves todo el desfile de las armaduras.
No recuerdo si es en Iron Man 1 o en Iron Man 2 la escena de la galería de las armaduras, pero esa escena me gusta mucho, está bien cool. Debe ser la 2, porque en la uno pues sí, no tenía tantos trajes todavía. Hizo la Mark 1, luego la Mark 2, y creo que mejoró un poquito la Mark 2 o algo así, la Mark 3, ¿no? Pero de ahí ya no vimos más hasta la segunda parte de Iron Man, donde ahí sí ya se lució, ya tenía más. Pero bueno, eso de las armaduras a mí me gustó bastante. Me gustó mucho cómo Tony Stark desde un principio nos demostró, como dice Yomar, él aprende. Él está viendo, cuando escapó de la cueva, él escapó con propulsores de sus mismos cohetes. Él no preparó esa máquina para volar, él la preparó para un escape. Entonces, de esa manera fue como él pensó, ideó en cómo si pudo en una cueva hacer una máquina, pues lógicamente podría hacerla en su laboratorio, en su taller, donde tiene todos los juguetes como para mejorar cualquier cosa. Ahora, en la escena de la cueva piensa en dos cosas, porque no tenía en mente el reactor ARC, hasta que se dio cuenta de que la batería que traía cargando lo mantenía con vida, ¿sabes? Y ahí mismo se le ocurre la idea del reactor y lo crea ahí mismo. Entonces, tanto el reactor como la armadura nacen en la cueva. Y bueno, esta, como les dije yo, este pedacito de escenas donde él estuvo en la cueva, que fue parte de la trama o del primer acto de la película, traía muchas cosas, traía los 10 anillos también. Desde ahí ya se hacía mención, incluso el mismo logo es el que se ha usado para los 10 anillos, y aquí ya se nos demuestra que es una organización seria, una organización que no juega. Cuando vimos Shang-Chi, vimos las referencias con el verdadero mandarín, entendimos cómo eran los 10 anillos un poquito más, pero también como que llegamos a entender, ok, muchas personas pueden decir, ok, no tiene mucho sentido que existan los 10 anillos, si para ese tiempo posiblemente el papá de Shang-Chi ya estaba retirado, por decirlo de alguna manera. Pero sí tiene sentido, porque cuando alguien hace una organización tan grande, tan poderosa, lógicamente ahí va a venir más gente que va a querer seguir usando el nombre, ya sea por respeto, por miedo que puedan tener, y pues también para sus propios beneficios, ¿no? Entonces creo que esta película te plantea los 10 anillos, tal vez no pensando en la gran escala de lo que iba a ser, por ejemplo, Shang-Chi, pero ya te empiezan a meter grupos peligrosos que en los cómics han sido muy, muy referenciales a Iron Man o a Tony Stark. Y aquí, aunque se perdió un poquito el sentido de los 10 anillos en un principio, como que lo lograron recuperar en el futuro. Cuando ustedes ven estos easter eggs, por ejemplo, con el de los 10 anillos, ¿qué es lo que piensan? ¿Les gustó pues no sé, esa forma de introducir esta organización y entendieron más de esta organización después de que vimos ya Shang-Chi? Pero obviamente yendo a la película ahora, porque cuando era pequeño, ¿qué carajo iba a saber qué estaba pasando? ¿Me entiendes? Como que ahora yo digo, coño, me encanta que esta organización de los 10 anillos ahí, porque a pesar de que maybe no sea como que el mando del papá de Shang-Chi todavía ahí como que poderoso, aunque sea una rama, como que uno puede ver que esta organización habla diferentes idiomas, ¿me entiendes? Como que eso es algo que la organización como tal eventualmente nos dicen, mira, son tan poderosos que tumban naciones, ¿me entiendes? Que hablan diferentes idiomas, tienen estas habilidades. Pensándolo así, es como que, coño, qué buena salvada, ¿me entiendes? Pensar en eso. Y después cuando uno lo ve como que a largo plazo, como que Tony Stark fue responsable de la muerte de los gemelos, ¿me entiendes? De Quicksilver y de Wanda. Como que hablando por la bomba que cayó en el sueño de ella. Como que más o menos cachando esa referencia, maybe no es la organización de los 10 anillos, pero hace sentido que esté en guerra con Tony, porque si esas bombas se están utilizando para atacar gente, pues maybe como que matando como ese padre, ¿me entiendes? Alguien de los 10 anillos, pues se hace la película un poco más interesante, porque es como que, wow, como que estás viendo las consecuencias de las bombas que tú estás creando, ¿me entiendes? Y mira cómo esta gente está cogiendo hate contigo y ni siquiera te conocen, pero como que siento que con esa conexión, viéndola ahora, es como que, ok, qué duro que lo hicieron. De verdad que no me molesta para nada, y menos que después por lo menos pudimos ver una película de Shang-Chi y conocer el verdadero origen, aunque para mucha gente pues pudo haber sido muy tarde.
yo al ver la conexión con los 10 anillos, bueno, hubo dos escenas que me dieron así como que conexiones a otras cosas. La de los 10 anillos, yo hace 2 semanas en este mismo programa dije que Capitán América cuando la ves la primera vez va hacia ningún lado, no va como que muchas monedas al aire a ver cuál pega, pero cuando ves Iron Man 1 y piensas a futuro, Iron Man sí conectó con todo lo que puso en la mesa. A lo mejor se tardó, pero lo conectó. Y como dice Titán, digo, son organizaciones ancestrales, poderosas, y vas tomando tu... no sé, es como por ejemplo... Bueno, no quisiera hablar de esos temas, olvídelo. Iba a decir, la racita que se crea aquí de organizaciones criminales, ¿no? Y se hacen pasar por nombres que, pues, y ellos nada que ver con esa organización, ¿no? Es algo así en esta, digo, porque vimos también un falso mandarín. Entonces, hubo otra escena que me llamó también mucho la atención, ahorita que Yomar decía de la escena de Wanda, de cómo ella lo recordaba en su pesadilla, ¿no? De ella atrapada y cae la bomba y dice Stark Industries. A Tony le pasa exactamente igual, ¿sabes? Y es cuando él dice, ¿sabes qué? Mis armas, yo las creé para protegernos, pero nos están destruyendo, ¿sabes? Entonces se replantea toda la idea de qué está haciendo su compañía y es cuando decide cerrar el negocio de las armas y dedicarse a otra cosa. Entonces la escena es exactamente igual, ¿no? Cae la bomba Stark Industries, pero a él sí le truena, ¿no? Digo, y es lo que lo convierte al final del día en Iron Man, es lo de la metralla, y, o sea, todo va conexionándose muy bien y eso es algo bien genial. ¿Ustedes agarraron la referencia o vamos a llamarlo así un easter egg que conectaba un poco con Miss Marvel? ¿No? Exactamente en qué, porque como que viendo esta película y más o menos como que ahora que la estamos viendo en orden cronológico y que eso es una de las cosas que podemos discutir, como que ya al final de esta película, y yo sé que me adelanté, pero como que lo tiro rápido a la mesa, como que tenemos la aparición de Nick Fury, ¿me entiendes? Pero además de eso tenemos la aparición de Agent Coulson. So, como que pensándolo así, como que en orden cronológico, ya estos seres sabían sobre un threat galáctico espacial, ¿me entiendes? O sobre el que estamos en un universo más grande. So, como que maybe no caché la referencia, pero podría ver de dónde viene, porque ya que la estamos viendo en orden cronológico y sabemos que Captain Marvel fue la que discutimos la semana pasada y ahora tenemos esta, pues como que ok, veo la referencia y veo más o menos cómo eventualmente pudo haber conectado, ¿me entiendes? Y lo bien que lo hicieron, porque también analizar el pasado para como que hacer una película en tiempo presente y que como quiera tenga esas conexiones, pues como que, buen trabajo. Ok, miren, Yomar está confundido entre Miss Marvel y Capitana Marvel. Miss Marvel es Kamala Khan. Mala mía. Pero gracias, Titán, gracias por eso. Mira, Miss Marvel es pakistaní. El pueblo de Yinsen se llama Gulmira. Ese pueblo es el que es atacado y es donde está pasando lo de la escena que tenemos aquí de fondo. El primer lugar que Tony Stark libera es este lugar donde empezaron ellos a atacar porque sabían que Yinsen era de allí y lo tomaron como una venganza, vamos a llamarlo de esta manera. Y fue que Tony Stark se dio cuenta de eso, fue a ese lugar, acabó con esas tropas o esa gente y liberó al pueblo. Ok, la referencia que yo siento que tal vez nadie lo pensó así, pero ya tomando en cuenta lo que ha pasado, es que estas personas, el idioma que hablaban es Urdu. Este lugar es Pakistán y Gulmira es parte de ese lugar. Y la referencia en que yo quiero conectar es que Miss Marvel es de esos lugares también, o al menos su familia es de esos lugares también. Entonces tal vez su familia salió huyendo de ahí por lo que estaba pasando, llegó a Estados Unidos y fue que se plantaron en Estados Unidos y ahora por eso ella vive en Estados Unidos. Entonces puede ser que sea como un tipo de referencia muy rebuscada, pero tendría lógica en cuestión a de dónde estamos hablando. Pero ese no es el único personaje que tiene un eco después de Iron Man 1. Hay otro más, hay un científico que trabaja para Obadiah Stane, que es el que le dice, yo no soy Tony Stark, cuando él le pregunta, Tony Stark construyó esto en una cueva, y después vemos esa misma referencia en Spider-Man Far From Home, ya que ese científico es el mismo que está trabajando con Mysterio. Entonces de ahí mucho viene como que Tony Stark es el creador de muchos villanos
porque muchos de los que viven las consecuencias de lo que ha hecho Tony Stark se vuelven malos. Entonces aquí Ultron, por ejemplo. Ultron también. Digo que tiene más renombre y más peso, ¿no? Ultron. Sí, ese es como bueno, Wanda. Esa es una de las más difíciles y de las villanas que podrían haber causado una amenaza multiversal. Porque tal vez si ella no hubiera recibido, bueno, no directamente de Tony Stark, pero sí gracias a Tony Stark, ese misil, tal vez ella nunca hubiera tenido que salir de su lugar, de su país o de donde estuviera, hubiera vivido tal vez una vida tranquila, un poco más feliz de lo que vivió, pero su vida tomó ese curso, no es como el efecto mariposa, y todo este aleteo que ha hecho Tony Stark es lo que ha causado que mucha gente se distorsione, así como ha creado, bueno, no creado, pero inspirado seres o personas también que quieran hacer el bien, así también van a haber muchos que quieran cobrar venganza. Pero bueno, regresando a los personajes, también apareció, como dice Yomar, el agente Coulson, que es como que otra aparición más de este personaje que, aunque cuando en los Vengadores como que lo quisieron usar como de un gancho para todos, de que esta es la inspiración que ustedes deben de tomar, y él murió y creía en ustedes y esto y lo otro. Yo siento que a este personaje le han dado mucha historia también. La semana pasada hablamos de él en Capitana Marvel, y esta semana también lo vimos aparecer en Iron Man, y él es como el vocero de S.H.I.E.L.D., donde está, él es el que está presentando S.H.I.E.L.D. también, que es esta organización donde ya se mete Nick Fury, se mete también Peggy Carter, está también, ¿quién más verán? Howard Stark, el papá de Tony Stark, e incluso creo que ni él sabía que su padre fue uno de los precursores de S.H.I.E.L.D. Entonces como que aquí es en realidad donde se está estructurando el edificio que va a formar toda la saga del infinito. Como decía Tony, no vimos muchas cosas en el momento, pero muchas también conectaron. Incluso S.H.I.E.L.D. no se llamaba S.H.I.E.L.D., tenía un nombre bien largo que todos le hacían burla, ¿no? Decían como... Y que de hecho es idea de Pepper cambiarle el nombre, ¿no? Cuando llegue ese presente y le dices el nombre soto, le dices, ¿sabes qué? Esta cosa no va a funcionar, tiene que cambiar de nombre. Sí, entonces como que hubieron muchas referencias, muchos personajes que se presentaron aquí. Vimos por primera vez a Pepper Potts. War Machine. Que hay algo bien curioso en esa War Machine. Sí, hay algo también que pasó como... Mutó esa War Machine. Es otra persona totalmente diferente, como dijo Bruce Banner. Vimos muchos personajes en esta película que se presentaron. Pepper Potts, War Machine, el agente Coulson, bueno, Tony Stark, Nick Fury se le dio un poquito de importancia, vamos a decirlo así, en la escena post créditos. Bueno, Obadiah Stane también, que es otro personaje también. Y hablando de Obadiah Stane, ¿qué les pareció este villano que muchos comparan con Thanos? Bueno, yo no sé qué comparación tiene con Thanos, pero entiendo. Eso está duro. Pero para mí, si no era por eso, Titán, no sé en qué se parecía, pero entiendo. Pero ese villano, para mí me parece... Yo le encuentro parecido a un luchador. Digo, peso Triple H actualmente y eso Obadiah, es el mismo. Muchos dicen que se parece que no tiene cabello, igual que Thanos. Yo, por favor, no sigan. Hombre, Tony manda fuego. Mira, sobre Obi, como le decía Tony, Obi. Es un personaje que la primera vez que lo ves, sin saber nada del mundo de los cómics, sin saber del personaje, tú dices, este güey es el malo. ¿Sabes? O sea, tiene cara de malvado el tipo, tiene cara de yo quiero quedarme con la compañía, yo quiero el poder, y sabes que lo va a traicionar tarde o temprano. Pero la escena en la fiesta a la que Tony se tiene que colar porque no lo invitaron, es una escena que yo creo que es desgarradora para todo el mundo, ¿no? Toda persona que ve a Iron Man 1 por primera vez y ve esa escena de él abrazando a Stark y tomándose fotos y la madre, y le dice, ¿no? Cínicamente, yo fui quien te sacó. Esa es una escena en la que
te genera ese odio hacia el personaje y quieres ver a Tony partiéndole todo al tipo, ¿no? Entonces, funciona muy bien como villano, tiene propósitos de villano típico, tiene lo que decía Yomar en capítulos anteriores, es exactamente la contraparte a la armadura. Entonces, es como que no eran capítulos anteriores, creo que era el She-Hulk. En las teorías que nos hacíamos ahí, ¿no? De quién podía ser el villano. Y es esa fórmula, ¿sabes? Esa fórmula que tenía Marvel anteriormente, la fórmula del éxito, que no vimos en toda esta etapa, en toda esta fase, que creo que le hace falta, ¿sabes? O sea, hace falta esa fórmula, es la fórmula perfecta. Sí, ahí estoy de acuerdo con Tony, esa fórmula fue perfecta, pero hablando del villano, como que a mí me gustó porque como eso, desde el principio de la película como que nos vienen teasing con el como que este tipo está como que demasiado entregado en la conferencia, como que empezó la historia, como que el tipo manejaba la empresa porque Tony Stark había muerto, digo, porque Howard Stark había muerto, como que el hijo ahora es que está ready, ¿me entiendes? El tipo estaba como que, yo manejé esta compañía por tanto tiempo, a este le pasa eso, después que le pasa lo que le pasó, quiere dejar de hacer armas, ¿me entiendes? Como que es el tipo bien greedy que lo que quiere hacer chao, ¿me entiendes? Y mira, y pichea, como que, la borda de la directiva no te quiere, ¿me entiendes? Haciendo todo imposible, es que tú dices, coño, se le están poniendo como que los huevos a peseta, como dice el dicho, como que el tipo se tiene que fajar ahora con este villano, ¿me entiendes? Que está en su propia compañía, que le está haciendo la vida más imposible. Pero lo que me gusta más de esto es que como que yéndonos a teoría y como que cómo se puede conectar estos principios, digo, al principio no, como que al actual, es que estamos viendo que como Tony Stark puede hacer el reactor más pequeño, portátil, llevarte esa energía con él, como que otra gente va a querer copiar eso. Esto no simplemente como que abre como que una rivalidad entre estas dos personas que se acaban esta misma película, como que esto abre todo el camino de toda la gente en el mundo ahora queriendo copiar como que su armadura, queriendo copiar su tecnología, queriendo copiar todo para ser más poderoso, porque como quien dice, el tipo era un dealership de armas. Tengo el arma más poderosa, ahora te intento replicar, que siento que eso es importante porque esas son consecuencias que hemos visto como que en películas adelante en el MCU, pero que vamos a seguir viendo porque Armorverse viene por ahí. Como que es una buena forma de volver a traer este dilema, único que con personajes nuevos y dándole protagonismo a otros como War Machine, que como que técnicamente en estas películas fue que se empezó a construir este personaje. Y ahí sigo para que ustedes sigan mandando fuego. Y ahora dándole ahí un poquito de fuerza a lo que dice Yomar sobre el reactor Arc. Esa fue una escena que me gustó mucho, ¿sabes? La escena de Tony después de la conferencia de prensa que está justo enfrente del reactor y le dice, ¿sabes que ya no quiero hacer armas? Ahora quiero hacer energía autosustentable. Y se me vino a la mente la torre Stark, luego torre de los Vengadores, que era autosustentable, ¿sabes? En ese momento él ya tenía esa idea encaminada de quiero perfeccionar esto para crear energía autosustentable y lo logra, ¿sabes? Porque al final, bueno, la torre es vendida, nunca se dijo a quién se la vendieron, por cierto, Cuatro Fantásticos. La torre se mantiene sola, ¿sabes? Es autosustentable, entonces vuelvo a lo mismo, que es una película que ha conectado todas las pequeñas cosas que tú veías, sí tuvieron un conecte en toda la saga, entonces eso es algo bien cabrón, mentalmente, ¿sabes? O sea, el güey que lo escribió, mis respetos. Yo siento una cosa, o sea, sí, hubieron muchas cosas que ya están, digamos, cerradas o conectadas o están teniendo consecuencias. Ahorita Yomar habló de Armor Wars y también Tony venía diciendo sobre el arco reactor. Yo creo que esas dos cosas todavía tienen mucho que dar. Riri Williams en la película de Wakanda por siempre tiene prácticamente un arco reactor también. Su traje consume energía y tiene una forma de alimentar ese traje. En el de Wakanda yo no le puse mucha atención. Siento que ahí tenía toda la tecnología para trabajar. Como que siento que tiene más mérito el primer traje que ella hizo, porque ese lo construyó con lo que ella tenía a la mano, que pasó más o menos como con Tony Stark en su primera armadura. Y que sí está, por si debe tener el reactor, porque cuando Shuri va por ella a su laboratorio, tiene los planos de Stark Industries. Entonces, es como dice Yomar, todo esto de Armored Wars
¿sabes? Es como si ella pudo conseguir los planos de Stark Industries y crear su propio reactor, pues cualquier científico que sea lo suficientemente inteligente va a poder hacerlo. De hecho, en la segunda película de Iron Man también se crea un arco reactor. Entonces no es el primero que se ha creado. Y yo siento que muchas personas están detrás de esa tecnología o esa idea. Porque muchas veces cuando alguien inventa algo, viene otra persona y lo mejora. Por ejemplo, el caso del iPhone. El iPhone no es como que inventaron el teléfono, sino que te metieron un montón de cosas en un teléfono. Te pusieron reloj, calculadora, te pusieron cámara, te pusieron un montón de cosas que puedes hacer ahora con tu teléfono. Prácticamente es una computadora. Y también puedes hacer llamadas. Es como la broma, ¿no? De siempre, ¿no? De que puedes hacer esto y esto y esto. Y también puedes hacer llamadas. Entonces como que te mejoraron algo que ya existía. Te lo pusieron en una manera en que tú dices, ok, nunca lo hubiera imaginado de esta forma. Vino una persona que pensó mucho más fuera de la caja y de repente te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no juntamos esto y esto y esto? Y tal vez él no lo hizo, pero tiene mentes que pueden crear una idea o más bien una idea, pueden hacer esa idea realidad. Siento que eso es lo que va a pasar con Armor Wars, que van a venir mentes privilegiadas y van a tomar la idea de Tony Stark. Y también Tony Stark puede ser el culpable de eso que dices, Titán, porque cuando él reabre la Expo Stark, dice que está abierta para todo público los 365 días del año y que va a albergar a científicos de todo el mundo que sean lo suficientemente capaces. Y es como que él mismo los está trayendo, ¿sabes? Es como que vengan a robarse las ideas o a mejorar las ideas, y no todas las personas en el mundo son buenas, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero yo creo que yo me voy a ir a un viaje ahora porque por eso es que yo estaba emocionado. Porque como va a empezar la fase 6 y como que viene Khan por ahí, como que quiero darle. Pues ustedes están diciendo como que hay gente que puede hacer el reactor y que él lo estaba, como que como dice Tony, lo estaba invitando a que lo hicieran, como que, bro, esto está a 10 años de tecnología. Obviamente en esta película estamos viendo el inicio como tal de eso, de que él lo estaba haciendo y que como que otra gente va a querer replicarlo y qué sé yo. Y que estamos viendo las consecuencias de esto a largo plazo, y el Titán también dijo que, esto yo intentando dar un recap, de que si, de que posiblemente eso es algo que podemos ver hoy en día, pero lo que yo estoy loco de ver hoy en día es como que las consecuencias que tuvo que él hiciera la máquina del viaje al tiempo, porque cada vez que Tony Stark hace alguna tecnología, siempre hay como que una ramificación a eso. Como que me gusta que esta saga, la fase número 6, digo la 5, perdón, la fase número 5, empiece con Khan, porque es como que lo mismo que pasó en esta película. Tony Stark hizo una tecnología y viene un villano por mayor, ¿me entiendes? Como que a destruir unos planes a causa de él, o como que otras personas, otras organizaciones, al igual que hizo como que la máquina del tiempo y ahora se metió en otro lío, ¿me entiendes? Otro villano, otro ser fuerte, otro ser súper poderoso a causa de él. Como que por eso es que me gusta ver esta historia, porque es como ustedes dicen, sí, sigue trayendo problemas y los va a seguir trayendo, pero como que cada vez hay más y cada vez hay más, y es como que un butterfly effect de que hasta ahora todo lo que hemos visto es técnicamente culpa de él, o como que uno de los responsables mayores, y eso me parece bien cabrón que lo podamos revisitar, y por eso es que esto está bien cabrón y me encanta, estoy en otra. Y ahora, haciendo ahí a lo que dice Yomar, me retumba en la cabeza un diálogo que tiene Ultron y Vision, que ambos también son consecuencia de Tony Stark. Si nos quedamos pensándolo, Tony Stark es padre de todo lo bueno y lo malo, ¿sabes? Es como que Tony Stark es el cimiento de todo esto, ¿sabes? Es la base de todo. Y como dice Yomar, es como que cada vez que Tony Stark ha creado una tecnología, ha incitado a personas malas a replicarla y a hacer cosas atroces con ella. Y cuando crea Ultron, es lo primero que ve, ¿sabes? Es como que Ultron despierta su conciencia y es como que los humanos, ¿qué onda? ¿Sabes? O sea, y por eso quiere destruir a los Vengadores, porque los tacha de que ellos son los culpables de todo lo malo que pasa, ¿no? Y técnicamente sí, ¿no? Es como que si tú eres un ser superpoderoso, va a venir alguien que se crea más poderoso que tú a retarte, y así sucesivamente, eternamente. Pero este diálogo que tiene Vision con Ultron, él le dice que la humanidad está condenada, pero que ellos no lo saben. Y Vision le contesta, lo sé, pero tú no viste lo que hay en ellos, ¿no? Me imagino que se refería a que ellos van a pelear siempre. Entonces,
ya nunca volvimos a ver Ultron y técnicamente Ultron es como que su cuerpo físico desapareció, pero vive en la internet, ¿sabes? Ultron debe de existir todavía por ahí. Y siento yo que con todo esto de Kang, con que va a salir del reino cuántico, con la cabeza con diminutos pies flotantes, llamada MODOK, eventualmente tenemos que ver el regreso de Ultron, ¿sabes? Y siento que es de las próximas sorpresas, por así decirlo, en estas próximas películas, y lo vamos a ver más pronto de lo que creemos, ¿sabes? Y Titán, antes de que mande fuego, como que con eso es que quiero terminar la discusión. Por eso es que digo que este personaje de este villano, esta primera película, viendo lo que dijimos, como que es importante porque es que nos dan como que la base, ¿me entiendes? El foundation de cómo va a ser un villano de Tony Stark y de como que más o menos cómo van a seguir siendo sus villanos, que es como que el tipo que quiere su tecnología, quiere robarlo, quiere ser mejor que él, pero nunca va a poder porque Tony Stark como que puede prever esos pasos adelante y que también como consecuencia de eso, como que muchas cosas malas de las que van a estar pasando es porque como que él sigue creando cosas nuevas y los villanos quieren intentar emularlo, que pues va a llevar a guerra, va a llevar a discordia, que vamos a poder seguir viendo esos efectos. Ahorita que hablaban de Ultron, yo tengo una teoría y siento que Ultron ya regresó en la línea actual del UCM. Cuando despertaron a Visión, la voz que se escuchó al principio cuando él habló a Wanda era la voz de Ultron. Después él empezó como que a recapacitar, a recuperar sus recuerdos cuando pelearon el otro Visión de Wanda contra este Visión blanco. Él le pasó sus memorias. Yo tengo la teoría de que va a pasar un efecto Kamisama. No sé si Yomar conozca de Dragon Ball y eso. Bueno, conozco, o sea, no voy a decir que conozco, pero me va a tener que explicar eso, Titán, porque diantre. Ok. Sí, cuando despiertan a este Vision blanco, sí, yo también lo escuché y fue como que la voz de Ultron. Y luego me quedo pensando en haciendo hacia atrás memoria. El cuerpo de Vision originalmente era el cuerpo para Ultron, ¿sabes? Y es como que al final del día termina siendo una máquina. Y si tú le quitas el chipset que él tiene de Vision y le pones el chipset de Ultron, es Ultron, ¿sabes? Entonces, como toda máquina, cuando tú la reseteas o cuando tú la formateas, de todas formas en su chipset sigue quedando su memoria, ¿sabes? Entonces, si tú reseteas al Vision que tienes, la mente que iba a ser la original de ese cuerpo era la de Ultron. Entonces, sigue, Titan, sigue. Bueno, nomás para poner en contexto a Yomar, el efecto Kamisama, que es lo que yo estoy pensando que va a pasar, es que hay un personaje en Dragon Ball que se llama Kamisama, es como un tipo de dios, pero cuando él llegó a la Tierra, para poder ser ese, o para poder llegar a ese nivel de dios que él tiene, él tuvo que separar su maldad de su cuerpo, y se formaron dos seres totalmente diferentes, Piccolo y Kamisama. Los dos eran idénticos, eran iguales, pero uno era bondadoso y el otro era malo. Uno se fue a la tierra y el otro se quedó en el lugar donde él tenía que estar como Kamisama. Siento que con Visión va a pasar algo más o menos así. Como dice Tony, cuando resetearon a Visión, posiblemente lo que pasó de Ultron a ese cerebro antes de que lo desconectaran los Vengadores pudiera ser como que el inicio otra vez de Ultron entrando nuevamente a la red o reviviendo. Claro que para ese momento tal vez él estaba débil o tal vez no estaba su conciencia al 100%. Y lógicamente, como pasó que cuando pelean Jarvis contra Ultron, las dos inteligencias artificiales, Ultron lo vence, pero después Jarvis por dentro vuelve a pelear otra vez y como que recupera. Y es donde Jarvis obtiene el cuerpo de Visión. Como que esa es como la manera en que ellos te ponen ese contexto. Jarvis en sí recibe un cuerpo, ya no es una inteligencia artificial, sino ahora es un ser pensante con la gema de la mente.
Entonces yo siento que lo que va a pasar un poquito con este Visión Blanco es que vamos a ver esa pelea interna y posiblemente Ultron se va a liberar y va a dejar el cuerpo. Tal vez este cuerpo va a tratar de buscar su humanidad, por decirlo de alguna manera, recuperar tal vez sus recuerdos o tal vez revivirlos nuevamente, pero el otro Ultron va a quedar en algún lugar en la red y va a buscar un cuerpo para él poder seguir viviendo, por decirlo de alguna manera. No, y pensándolo así, estará bien cabrón porque nosotros ya hemos hablado discutiendo las Panther y discutiendo como que lo que hemos discutido a través de estas conversaciones, que si Wakanda está perdiendo poder y su vibranio está llegando en las manos equivocadas, como que ahí fácilmente Ultron hace otro cuerpo, ¿me entiendes? Como él hizo de vibranio igual de fuerte y se convierte en el mismo personaje, maybe el 2.0, la versión 2.0 más fuerte, como tú dices, separándose de ese ser, pero como que no puede ser nuevo porque ya Ultron manejaba como que un army técnicamente de equipos, de armadura de Stark, como que ahora viendo que ya está muerto y que técnicamente eso es lo que ha pasado, que los villanos se quieren ser parte de su tecnología, quien dice que esta es la próxima fase, ¿me entiendes?, de la tecnología de Tony Stark y en las manos que puede llegar, como que esas teorías de ustedes dos me encantan y ojalá que pase, y otra vez, como que eso es lo hermoso de esta película, que nos dan como que el cemento y la fundación de todos los villanos y como que uno dice, coño, esto fue lo que pasó, como que tenemos esta respuesta, wow, como que toda acción tiene reacción y como que se nota el efecto de eso y por eso es que está cabrón. Y si me quedo pensando otra vez en la teoría que tiene Titán sobre Ultron, cuando Vision resetea al otro Vision blanco, a mí siempre me quedé pensando en por qué no se quedó, ¿sabes? O sea, por qué no se quedó a pelear, por qué no fue a ayudar a Wanda si ya le pasó toda la memoria y tiene todos los recuerdos. Entonces yo también pensé en algo pasó en la mente de ese Ultron, de ese Vision, y ahora es algo extraño entre los dos, ¿sabes? A lo mejor yo no pensé en un regreso como tal de Vision, pero sí pensé en los cómics ese Vision blanco no es bueno y tampoco es malo. A veces es una cosa rara sin sentimientos. Y pensé que era el nacimiento de este Vision blanco. ¿Sabes? Como que él no va a ser ni bueno ni malo, simplemente va a ser una máquina ahí rara, pero con ambas, digamos, como que con ambas conciencias, ¿sabes? Tanto como la de Vision como la de Ultron. Y bueno, regresando a Iron Man, también en esta película se nos presentó Jarvis, que era la inteligencia artificial de Tony Stark. Y otra vez, regresando a lo que estábamos hablando, son las conexiones que dejó esta película. Estamos hablando de eso en 2023. Estamos hablando de una serie que próximamente, posiblemente va a llegar, que se llama Vision Quest, donde Vision va a buscar su futuro, su humanidad o cualquier cosa que él esté buscando para reencontrarse nuevamente él. Jarvis, Visión, como lo queramos llamar, ha estado desde el principio del UCM. Y si nos vamos un poco más para atrás, también existía un Jarvis de quien más o menos se inspiró Tony Stark como para darle al menos este nombre a su inteligencia artificial, que incluso que curiosamente habla igual. Tenía la misma voz, como que Tony Stark, si de alguna manera lo quiso hacer así, él tal vez copió las vibraciones vocales de este Jarvis y le dio la voz a su inteligencia artificial, tal vez lo hacía sentir confortable, ¿no? Como en familia, o le recordaba a su padre, tal vez. Claro, no, esa era la mano derecha de su padre, como quien dice, como que maybe esa era la única conexión que tenía como que a sentirse igual que su padre, igual de worth it, que eso es algo que peleó por la película también, en llegar a ser el nombre de su padre, el genio que él fue. Y ahora que hablas de su padre, hubo una escena que también me llamó mucho la atención, que es en la conferencia cuando se está chingando la hamburguesa, la cual se me antojó porque tenía hambre. Él dice que no pudo despedirse de su papá, ¿sabes? Y yo me quedo pensando en Tony, de cierta manera, primero odiaba a su padre y ahora que lo pienso, solo me viene lo bueno, le dice en esa escena en Infinity War, cuando andan buscando las gemas. Y él hace la pregunta de, no pude preguntarle a papá qué pensaba de su compañía y de lo que hacía. Pero luego me quedo pensando en esta escena, cuando están buscando las gemas y él va y lo reencuentra. Y me quedo pensando en, Tony Stark, ¿habría sido un viajero del tiempo? ¿Sabes? Porque él conocía el futuro de cierta manera. A veces es como que
quizás él sabía que en su futuro iba a viajar al pasado, iba a tener esta conversación con su padre, y ya tenía como que toda esta base. Y es algo bien cabrón porque es como dice Titán, conecta con algo que vimos en el futuro, pero que está pasando en el pasado, con una serie que viene para el futuro, con una película que vimos nosotros en el pasado, y es algo bien cabrón con todo este tema de los viajes en el tiempo. Y digo, en el MCU él es el padre de los viajes en el tiempo, entonces es algo muy, muy cabrón. Tony Stark era un personaje como su padre, que estaba adelantado a su tiempo, ¿sabes? Digo, su padre le deja la clave de... Bueno, ya, les voy a spoilear la Iron Man 2. Bueno, referente a la escena de la que ibas a hablar, que vamos a hablar en el siguiente podcast, sí, prácticamente creo que el que viajó en el tiempo fue el papá, ¿no? A través de un video, pero sí, Tony Stark tenía bastante como que, no sé si intuición, conocimiento, y también referenciando esa parte donde él habla, ¿no? De que él nunca se pudo despedir de su papá. Pues para ese tiempo tal vez él no tenía en mente todavía lo que iba a pasar muchos años después, y aprovechó también su tiempo en el pasado para darle un abrazo a su papá, para agradecerle, y tal vez en todo el transcurso de su vida fue entendiendo poco a poco que su papá pues no era malo. O sea, tal vez él no entendió a su padre, porque a veces los hijos, bueno, personalmente a veces nos pasa que nuestros papás se ocupan, o para tratar de darnos una vida mejor no nos pueden dedicar el tiempo que quisiéramos, y uno les reclama eso y a ellos les duele eso, pero de repente nosotros somos padres y no podemos dedicarle a nuestros hijos el tiempo que quisiéramos, y vienen ellos y nos reclaman. Entonces es algo que se repite, y Tony Stark no lo entendió hasta que él estuvo en esa situación. Y sabes, es una conexión que yo siento muy fuerte con el personaje, porque a mí me pasó. Yo siempre pensé que mi papá era muy duro, como él lo decía, ¿no? ¿Sabes? Siempre pensé que mi papá era duro, pero ahora que lo pienso, solo me viene lo bueno. Y ahora que lo pienso de esta manera, en esta escena, cuando él le dice, bueno, cuando Howard Stark le dice a Jarvis, lo conozco. No sé, señor, usted conoce a muchas personas. Hay algo familiar en él. Y te quedas pensando en esta escena en Iron Man 2. Quizá por eso el papá ya había viajado en el tiempo, ¿sabes? Él se dio cuenta en esa escena que esa persona era su hijo, y por eso le dejó estas claves escondidas. Sabes que yo no puedo crearlo, pero tú en el futuro sí vas a poder crearlo. De hecho, a mí, bueno, Yomar también hace tiempo sacó una teoría sobre Howard Stark y los Cuatro Fantásticos, donde nos decía, ¿no? ¿Qué tal si él sabía lo que iba a pasar y dejándole claves a su hijo le hubiera dicho, sabes qué, oye, mira, dejé a estas personas atrapados en algún lugar, busca la manera de recuperarlos, ¿no? Y suena interesante, y revisitando todo esto pudiera ser posible, ¿no? De que tal vez él en algún experimento mandara a estas personas al reino cuántico, vamos a decirlo de esta manera, por darle un contexto más actual, y están perdidos y ahora nadie sabe cómo recuperarlos, ¿no? Y de repente a lo mejor un holograma de Tony Stark encuentra cierto archivo, cierta base de datos, y tal vez no es el Tony Stark que conocemos, pero en sí es la esencia de él, su cerebro, su tipo de mente, su forma de pensar, ahora manifestándose en un holograma. Pudiera haber la manera de traer a estas personas que su papá tal vez erróneamente dejó atrapados en algún tiempo, en algún lugar, en un lugar donde la tecnología de ese tiempo no les permitía, porque eso es algo que se menciona también, la tecnología del pasado. Y que si lo piensas, en los cómics sí hay una versión de Iron Man que es una inteligencia artificial en la armadura. Y vimos como que este guiño también en Endgame, cuando la armadura lo está proyectando a él, ¿no? Y es como que si lo piensas, es posible que Tony Stark hiciera un respaldo de él mismo en una inteligencia artificial, solo que aún no lo hemos visto. Y conociendo a Tony Stark, es lo más probable que va a pasar. O sea, ya los cómics lo spoilearon, pero los que no saben de cómics, pues sí. Hay esta situación en que Tony Stark está prácticamente en coma, muriéndose, y de repente, pues él nunca deja desatendida la Tierra. Él de alguna manera siempre deja protegida, y lo sabemos que lo ha hecho porque Edith, los lentes que le dio a Spider-Man, de alguna manera también están protegiendo la Tierra. Y así como eso, hay muchas cosas que posiblemente él dejó previniendo cualquier cosa que fuera a pasar. Entonces lo más probable es que tenga un respaldo de su mente, donde tal vez si él no está presente,
pudieran consultar, pudiera de alguna manera pensar y haber creado un tipo Jarvis. Tiene muchas inteligencias artificiales, está Edith, está Jarvis, está Verónica, entonces son varias las que ha usado ya. Entonces no se me hace extraño que en algún momento él haya dejado una inteligencia artificial que tenga su apariencia y que incluso pueda manejar sus armaduras. Tal vez esa sea la forma en que Tony Stark regrese. Yo sé que ustedes empezaron a hablar hasta viajes en el tiempo y por eso me quedé callado, porque antes de terminar el podcast, que todavía veo que tenemos un poco de tiempo, quiero mandar fuego con una teoría multiversal que tengo. Pero antes de esa teoría multiversal, como que el Titán ahorita está mencionando personajes que salieron en esta película y que fueron importantes, y creo que no mencionaste a Pepper Potts, que yo siento que viendo esta película ahora, obviamente como empezó como asistente a como terminó, pues yo creo que es un personaje que en Armor Wars, como que conectándolo con lo que va a pasar maybe en el próximo proyecto, va a estar bien cabrón, porque técnicamente ella es la CEO o la dueña de Stark Industries ahora mismo y tiene una hija. Pero ¿qué pasaría si, como ustedes dicen, como que Jarvis, como que el AI de él, todavía sigue bandazos por ahí, o técnicamente Visión? ¿Qué pasaría si Ultron se desata, me entiendes? También tenemos a War Machine en el mapa, y además de eso, si lo juntas con que pueda existir una tecnología de Tony Stark que esté en un holograma o que como que se haya preparado para eso, hace esta serie sumamente más interesante, porque técnicamente el personaje no está muerto todavía y tenemos mucho que ver, y como que si el tipo tiene la tecnología, viajaba en el tiempo, como que quien dice que no preparó, como ustedes dicen, una tecnología artificial que pudiera también manejar los trajes o posibles threats. So, como que pensándolo así, como que los futuros se pintan muy bien, y creo que hicieron un buen trabajo desde el principio estableciendo eso, porque desde la segunda película, sé que estamos hablando de la primera, pero desde la segunda película ya Pepper Potts se encarga técnicamente de Stark Industries. So, como que es algo que podemos seguir viendo y que también nos da como que el crecimiento de otros personajes alrededor de esta franquicia de Iron Man que empezó con esta película, que está bien cabrón. Sí, y si te quedas pensando, Pepper es un personaje bien cabrón del pasado que existe en nuestro presente, que va a ser el futuro. Se escuchó revuelto, pero sí, es como que ella sale de Iron Man 1, pero en la cueva, cuando él le pregunta a Tony que si tiene familia, Tony le responde que no, pero se queda pensativo, ¿sabes? Y ya está pensando en Pepper, ¿sabes? Y cuando le dice, no recuerdo, creo que es en Infinity War, que de hecho también es un holograma, le dice que todo siempre se trató de ti, ¿sabes? Es como que te quedas pensando en también toda la base de Stark. No solo lo que le pasó en la cueva, sino es la influencia de Pepper Potts en su vida. Y ahora que Pepper queda y que queda al frente de la compañía, Pepper también debe de jugar un papel muy importante en los futuros proyectos. Y si llegase a existir la inteligencia artificial de Stark, yo creo que Pepper la va a utilizar de la mejor manera posible, ¿sabes? Porque Pepper... Titán, digo, mala mía, porque es que mala mía y Titán, Tony, Dale, mala mía, dale. porque siento que con esto tú puedes como que seguir conectando. Como que además de eso, Pepper ahora es una guerrera, ella luchó en Endgame. So, qué mejor tecnología artificial que te ayuda a guiar mientras tú también puedas guerrear, porque quién sabe si la volvemos a ver en acción, que tu esposo, aunque esté muerto, ¿me entiendes? Eso sigue. Sí, y es una manera perfecta, digamos, para continuar el legado. Porque digo, cuando me dijeron que Riri Williams era la continuación del legado de Stark, dije, güey, tíralo al chile. Pero si me dices que es Pepper, no me molestaría, ¿sabes? Es como que tiene todo el derecho del mundo, porque prácticamente ella es la responsable de Tony Stark. De hecho, se lo dice en la película en la 1, tú no puedes darte los zapatos sin mí, ¿sabes? Es como que, ¿cuál es tu número de seguro social? 5. Te faltan un chingo de dígitos, güey, ¿cómo que 5? ¿Sabes? Ella era prácticamente quien lo cuidaba a él, ¿sabes? O sea, siempre pensamos que era al revés, pero ella... Se va a escuchar bien rebuscada mi frase de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y aquí está el ejemplo perfecto, ¿sabes? Pepper siempre cuidó de Stark, así como Stark de Pepper. Entonces yo creo que ella va a tener mucha relevancia para las futuras películas. Sí, yo creo que en esta nueva de War Machine, se me fue el nombre ahorita, Armor Wars.
Yo creo que sí, va a ser un papel bien importante Pepper Potts. No lo había pensado de esta manera, pero también ella es un personaje que ha estado desde el principio del UCM prácticamente al lado de Tony Stark, como dice Yomar y como dice Tony, prácticamente cuidando a Tony Stark. De hecho, en más de una ocasión, él pensó primero en ella y corrió a donde estaba ella. O sea que él desde la primera película la ha salvado, pero en realidad creo que el crecimiento de Tony Stark como persona y como hombre es más bien por lo que ha aprendido con Pepper Potts. Entonces creo que ella ha estado de alguna manera influenciando mucho en el cambio que vimos de Tony Stark desde un principio hasta cómo lo vimos ser un hombre de familia. Y hasta en los viajes en el tiempo, prácticamente Pepper es la responsable de que vea la luz del día el invento. Porque Tony le pregunta y ella le dice, mi mayor fracaso, uno de los mayores fracasos en mi vida, o de los únicos fracasos en mi vida, fue intentar frenarte. Es como que, dale con los viajes en el tiempo, ¿sabes? Es como que... Sí, ¿no? Y es como que, dale, como que ya ni modo que lo haga. Y ella incluso como que lo dice, Acho, tú vas a terminar muerto, como que yo simplemente estoy impidiendo a que tú te mueras, tú te vas a morir intentando salvar, qué sé yo, y a pesar de todo, ella no pudo evitar eso, pero así terminó, pero si no llega a ser porque ella lo inspira, como que a dejar las almas, como que a como que buscar un propósito nuevo, a buscar una historia con su padre, ¿me entiendes? A luchar por algo más grande que él, no se iba a convertir en esa persona, que creo que otra vez trayendo los viajes multiversales, que hubiese pasado si Pepper Potts no hubiese estado en la vida de Tony Stark, hubiese sido un tipo más arrogante y mala persona, ¿me entiendes? Que como que si nos dan unos episodios así o como que vemos una versión de esa haría sentido, por eso es que también como que la quería traer a la mesa, porque Pepper Potts, importantísimo y como que para la actualidad ahora, porque un personaje que sigue vivo, ¿me entiendes? Y con una hija que, como que Tony, dijiste el paso a Riri Williams, pero ¿qué pasara si el manto fuese a Pepper Potts y a su hija, ¿me entiendes? Quería decirlo, pero Pepper no lo permitiría, ¿sabes? Es como que yo creo que Pepper va a cuidar muy bien de la niña. La niña no existe en los cómics, así que puede pasar todo con Morgan. Y gente de Marvel, si alguien ve esto, chinguenos, nada, es cierto. No, si alguien ve esto, Yomar les acaba de dar una idea fabulosa para un capítulo de What If. Entonces, es como que qué hubiera pasado si Pepper no hubiera estado ahí, cuál hubiera sido el curso de Tony Stark. Eso estaría bien, cabrón. Sí, en serio que sí. Y bueno, también recordando algo que pasó en esta primera película con Pepper Potts es que cuando ella empezó cuando ella se dio cuenta que Tony Stark había creado esta máquina o este traje, se lo puso y fue a pelear. Ella le dijo que si eran balazos lo que estaba viendo, ¿no? Entonces le dijo que sí. Ella se quiso ir del lado de Tony Stark, ella lo quiso prácticamente abandonar, dejar su trabajo y tal vez en ese momento ella sí estaba enamorada de él, pero él de ella no. Entonces ella no lo quiso ver morir porque pues no sabía de lo que era capaz al crear estas armaduras y se quería ir. Él le dice, estuviste conmigo cuando creamos este imperio de muerte y ahora que quiero hacer el bien, ¿me vas a dejar? Entonces como que ese diálogo toma mucho sentido en Endgame también, cuando ella va con él y le dicen, ¿qué estás pensando? Y le dice, es que lo logré. Y le dice, ¿qué? El viaje en el tiempo. Entonces ella como que diría Tony, diría Yomar, como que ella lo empujó también a, ok, es tu propósito, es tu destino, si ya lo lograste, no te quedes callado y hazlo. Porque eso es lo que te toca hacer. O sea, si Tony Stark de alguna manera ideó cómo solucionar lo del viaje en el tiempo, pues yo creo que sería una tontería tal vez quedarse callado, ¿no? Ahora, en algunos podcasts atrasados hablamos, dale. Pero ahí hay algo bien cabrón ahorita que mencionas esa escena, porque él le dice que algo dentro de él le dice que guarde los planos y los aviente al lago. ¿Qué pasó después de que creó la máquina? Después de que fue toda la épica batalla, la épica muerte de Stark sacrificándose, la cual Pepper la veía venir, y de hecho incluso va y se despide de él y le dice, ya puedes descansar en paz. ¿Qué pasó con los planos de esa máquina? Y tomó relevancia lo que decía Yomar hace rato. Si esa cosa cae en manos de alguien equivocado, puede ser muy peligroso. De hecho, yo creo que tal vez no es que caiga en las manos equivocadas, sino que creo que Kang
sería como el resultado de esta máquina del tiempo. En los cómics, Kang usa tecnología creada por los Richards o por... Él es descendiente de Reed Richards, no descendiente directo, pero en una línea de familia, él viene de ellos. Creo que hay una tierra lejana en donde se evita a Kang y el que predomina es Doctor Doom, porque en esa línea se hizo todo lo posible para evitar que Reed Richards se casara con Sue Storm. Entonces como que sus vidas dan un giro y no nace Kang, pero es como que uno en millones, o sea, es muy poco probable que eso llegara a pasar en otros universos. Pero yo digo una cosa, ¿qué tal si esto pasó porque Kang en algún momento iba a encontrar esa tecnología, iba a viajar en el tiempo, iba a viajar entre multiversos, iba a conocer sus otras variantes y pasó lo que pasó? Entonces como que de alguna manera seguimos culpando a Tony Stark de todo lo que ha pasado en el futuro, como que de allí puede ser que venga Kang el Conquistador o alguna de las variantes. Sí, y si te quedas pensando en los 10 anillos y en esta escena en la que Banner le dice, ¿sabes qué? Esta cosa tiene millones de años, pero viene del futuro. Es como que, chinga, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo tiene millones de años, pero viene del futuro? ¿Sabes? Entonces cobra sentido la teoría de por qué está atrapado en el reino cuántico, de cómo va a lograr salir, de quién es el responsable, y obviamente Tony Stark tiene la culpa. Y es algo otra vez que vuelvo a decir, que creo que hemos estado diciendo todo este capítulo, Iron Man 1 es algo bien cabrón, ¿sabes? Es como que es la base de todo el imperio. Sin Iron Man 1 nada de esto hubiera sido posible. Antes de mandar fuego, porque digo que tengo mis teorías multiversales y como que la estoy guardando aquí para mandar fuego corrido, Titán, ¿hay algo más que tú tengas que decir que no sea multiversal antes de mandar fuego? Porque quiero ser paciente, porque te digo que lo que tengo es un fuego aguantándome por días, porque creo que esta película, sí, porque creo que en esta película, como es la fundación, pero después que lo que vimos, más el thriller de Kang, tiene mucha importancia, so como que estoy esperando, so dime. Bueno, yo hasta hace un ratito cuando íbamos a cambiar de tema iba a hablar sobre Morgan Stark. Okay. Yo siento que en algún futuro no muy lejano ella podría ser, no sé qué nombre le pondrían, si sería Iron Girl o no sé qué nombre le pondrían, pero siento que ella sería como que quien siga el legado de Tony Stark. En cuanto a Pepper Potts, siento que sí, ella cuando usó el traje de Rescue, pues sí, sabe usarlo, entrenó, ese traje es de ella. Me imagino que tuvo con Tony Stark cierto tipo de entrenamiento, porque incluso él le dijo a Morgan, cuando ella tenía el casco, le dijo, oh sí, yo se lo regalé a tu mamá, pero ella nunca usa lo que le doy. Entonces, en ese momento en que sí lo usó, ella sabía cómo usarlo. O sea, Tony Stark como siempre previniendo. ¿Sabes? Yo creo que Stark, exacto, previniendo. Yo creo que Stark fue como que algún día algo me va a pasar a mí, pero está Morgan. ¿Sabes? ¿Quién la va a proteger? Tú tienes que aprender a utilizar esta madre, porque se la regala como de aniversario. Y apenas lo está construyendo cuando la niña trae la máscara, vaya, el casco. Siento que él ya venía con esta idea de yo no voy a ser eterno y alguien tiene que cuidarla. Y hay algo bien cabrón en esa escena cuando llega el Doctor Strange con los portales. Yo creo que Pepper ya sabía que él iba a morir, ¿sabes? Es como que, porque yo lo pensaba, es como que, ¿por qué Pepper llega ahí con la armadura, ¿sabes? Y es como que yo creo que Strange llegó con un portal y le dijo, ¿sabes qué? Vámonos para allá, ponte esa madre, porque esa única victoria, este güey se lo va a llevar la chingada, ¿sabes? Es como que ve preparada porque va a pasar. Yo creo que ella sabía, y eso es algo que está bien cool y al mismo tiempo es algo bien cruel para el personaje de Pepper. Y creo que está bien cabrón como que terminando esto de Pepper, porque si nos ponemos a ver comparado a las películas de... por lo menos la primera, porque en la tercera ella pelea, a la última, como que ella es la que tiene que ser rescatada, y en esta ella como que dice, Sacho, vamos a meter cojones juntos, ¿me entiendes? Vamos a ir para allá los dos a pelear juntos, vamos, ¿quién es Thanos? ¿Quién? Thanos, un pendejo, vamos a pelear juntos, ¿me entiendes? Y para el final morimos juntos, como que muero con mi esposa, con mi mejor amigo y con mi alumno, ¿me entiendes? So es como que, wow, qué héroe, y ahí como que
por lo menos para ese cierre, como que con Iron Man, es perfecto porque como que vimos aquí como al principio estaba un poquito todo el mundo desasociado y al final como que pudieron luchar juntos para vencer el Bigger Goal, ¿me entiendes? Eso está cabrón. Y es algo bien cabrón morir así. Y otra vez vamos a Iron Man 1 cuando le pregunta que si tiene familia y él le dice que no. Y es como que luego al final de la línea él muere con toda la familia, ¿sabes? De hecho hay una escena eliminada que me frustra que haya sido eliminada y es con los Vengadores arrodillándose ante la muerte de Stark. Esa escena debió estar ahí, ¿sabes? Ese respeto al personaje debió estar ahí. Bueno, Cuando uno lo piensa así en el funeral, como que estaba toda la familia, porque estaban todos, a pesar de que no fue arrodillado en batalla, pero como que ahora lo despidieron, so tú puedes decir como que coño, es verdad, como que luché con mi familia y me fui con mi familia, ¿me entiendes? La escena del funeral, yo, man. Y con el corazón que se lo regalaron en esta, de que claro, el corazón conectándolo, ¿me entiendes? Oye, te digo que fue una vuelta redonda. Hace ratito que estaba viendo la película, se lo mandé a Titán por WhatsApp. Fue como que, ¿sabes qué? Estoy viendo la película y esta escena me acaba de traer un chingo de recuerdos y nostalgia. Y sí me sacó una lagrimita, ¿sabes? Es como que desde la escena en la que le dice ¿qué hago con esto? Y él le dice que se deshaga de ella, no se deshace de ella y se lo manda ya como de la prueba que Tony Stark tiene un corazón, ¿no? Y es como que es algo bien genial que la escena del funeral haya sido así. yo creo que ese ha sido algo de lo más desgarrador que hemos visto en una película, bueno, sin contar lo de T'Challa también, pero yo creo que sí supieron hacer un funeral digno de un héroe de la talla de Tony Stark. Hay otro funeral que me faltó, que nunca se le hizo como debió de haber sido, pero no voy a hablar de ese funeral ahorita, porque si no me salgo de la película. Pero yo siento que también la que más sufrió con todo esto fue posiblemente Pepper Potts, porque si nos ponemos a pensar, el único que ya sabía cuál iba a ser el final de esta batalla era Doctor Strange. Como dice Tony, ¿qué tal si a lo mejor él llegó y le dijo, ¿sabes qué? Ven porque es la última vez que lo vas a ver. O sea, ¿quién es Doctor Strange? O sea, él es un humano, él es medio frío, pero también tiene su corazón. Y ya lo vimos también en todos los multiversos, cómo amó a la doctora. Él sabe qué es perder a alguien. Y tal vez, posiblemente, él se tocó el corazón antes de decirle a Pepper Potts, pero le dijo tienes que ir, porque él ya sabía cuál iba a ser el destino de Tony Stark. Y tal vez Pepper Potts ya sabía cuál iba a ser ese destino porque Doctor Strange se lo dijo. Y yo creo que ella es de las que más sufrió, incluso ella la que le dice las últimas palabras, como que sabes, ganamos, ya puedes descansar. Entonces prácticamente ahí Tony Stark se toma un respiro y muere. Me gustaría que en Armor Wars como que haya una perspectiva de ella como que sufriendo un poco de eso, de como que esos días, primeros días, o hasta una serie, ¿me entiendes? Yo vi una serie de Pepper Potts controlando como que los diferentes threats de Stark Industries 100%, porque es un personaje que como que cogió fuerza, ¿me entiendes? Y ahora hace más sentido todavía, eso como que sí, está cabrón, sigue, mano mía. ¿Sabes? Y yo siento que otra vez podemos culpar a Tony Stark del nacimiento de personajes que pueden ser relevantes, porque como ella puede reaccionar a controlar la empresa siguiendo el legado de Stark, puede reaccionar a algo totalmente diferente al legado de Stark, porque creo que en su principio ella siempre se opuso a las armaduras, siempre se opuso a todo esto, y es como que, y al final tenía razón, y eso fue lo que mató al esposo. O sea, ok, el esposo ganó toda una superguerra, pero de todas formas murió por culpa de la armadura. Entonces quizás ella, digamos que el personaje puede estar en contra de las armaduras, y digamos que su hija, muy influenciada por lo que recuerda de su padre, es la que sigue con toda esta onda de las armaduras, y Pepper se opone, y sí, hay mucho material. Y se repite la historia porque es como que la hija Reckless, ¿me entiendes? Igual que Tony Stark, como que una mamá que tiene que tomar este cargo en esta compañía con un papá muerto, ¿me entiendes? Como que se dan más o menos las mismas situaciones y es como que otra vez recontando la historia. Y no sé si todavía estoy bien, pero como que ya puedo tirar la teoría multiversal.
Porque, Dale. porque el Tony dijo que esto hace que se creen nuevos threats nuevos, pero hablando de esta película, de cómo todo como que Tony Stark hace, eventualmente termina como que alguien imitándolo o como que un villano mayor saliendo. Como que yo sé que en los cómics el que inventa el time travel es Nathaniel Richards, como que la versión de Kang, qué sé yo, diantre. Como que el descendiente de Henry Richards y eso, como que eso yo lo cacho. Pero en el MCU, el que inventó el time travel fue Tony Stark. So, como que, ¿qué pasaría? Que esta es la teoría que yo siempre quiero discutir. Si como que en este momento que Tony Stark inventó el time travel, como que es algo que tenía que pasar, que ya He Who Remains lo dijo, para que como que Kang saliera. So, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Como que todas estas cosas que vimos que desde esta película están pasando, tenían que pasar para que Kang se liberara. So, ¿qué pasaría si Kang, como que los eventos de que Kang ya se apoderó de la línea del tiempo ya han pasado, pero simplemente nosotros no lo hemos visto? Porque para que Kang descubriera el time travel, Tony Stark lo tuvo que haber creado primero. So, como que ahora mismo a lo que me refiero es que, como que en la última película que vimos, Endgame, como que Iron Man creó el time travel. Eso significa que Kang necesitaba que él lo creara para que Kang pudiera salir. So, a lo que me refiero es que si en esta película de Ant-Man de Quantum Mania ya Kang existe, significa que el time travel existió. So, como que, no sé si me cachan, eso significa que lo que estamos viendo es una versión futura de Kang que ni siquiera existe todavía en el 616, porque como que técnicamente Iron Man es que está creando el time travel en el momento. No sé si como que se escuchó muy loco, pero lo que técnicamente... Tiene mucho sentido porque hay una escena de Aquel que Permanece, Ajá. cuando llegan Sylvie y Loki y él empieza a contar toda la historia de todas sus versiones y él le dice que hubo un momento de paz en la que todos se compartían información y tecnología, ¿sabes? Entonces, ¿qué tal si una de estas versiones tiene tecnología? Digo, como tú dices, es algo bien revuelto, es algo como Días del Futuro Pasado de Exacto. X-Men. Exacto, Pero porque es como que, ok, Kang no va a existir si Tony Stark no crea el time travel. So, como que ya, como Iron Man creó el time travel, como que eso es lo que va a hacer que Kang exista en un futuro, porque él va a poder dominar el timeline original, como que cuando en el futuro, que todavía no lo hemos visto, y por eso es que me está bien cabrón, porque imagínate que existan los Cuatro Fantásticos y que nos empiecen a contar, como por ejemplo, 10 años de historia terrestre en el MCU, hasta que el verdadero Kang del MCU exista y nos digan, ya estoy aquí, pero esto pasaron 10 años. So, como que este tipo va a ir atrás en el tiempo para conquistar, para convertirse en el Kang de Ramatot y empezar desde ahí a conquistar todos los timelines. So, como que a lo que me estoy diciendo de esto es que Tony Stark técnicamente fue el que creó a Kang, porque si Tony Stark no hubiese creado el time travel, Kang no hubiese existido, porque ese es el trabajo de él, ¿me entiendes? So, como que no sé si ustedes me siguen con esta teoría, pero pensándolo así, desde esta película número 1 estamos viendo que todo lo que él hace quedó en el villano mayor. So, estaría en cabrón porque técnicamente con Endgame lo que nos dijeron es que, ok, Tony Stark sigue muerto, pero este es el villano mayor y gracias a que él inventó el time travel es que en realidad existe y que hasta la guerra multiversal se va a formar. Pero pensándolo más allá, pues como que He Remains planificó eso, quien diablo haya sido planificó eso. Pero como que pensando en esa perspectiva es bien loco porque como que Tony Stark hasta incluso va a ser el culpable de que Kang exista, como que si lo piensas desde una manera. Y si lo pienso desde esa manera, lo puedo conectar con un capítulo de Los Vengadores Animados que me gusta mucho, que es cuando Kang viene, digamos, a esta realidad, porque hay un fallo en el tiempo que está afectando a su realidad. Es como que este fallo en el tiempo acá pudiera ser que Aquel que Permanece permitió que Stark creara los viajes en el tiempo y eso quizás está afectando a su línea, ¿sabes? Entonces, porque yo también me quedo pensando en cuál podría ser el propósito de este Kang en las películas que vienen. O sea, no creo que simplemente sea el propósito de conquistar. Debe de existir algo ahí, porque nos presentaron a Ramonda, no recuerdo cómo se llama. Rabona. Sí, por ahí va la idea, ¿no? Y es como que en este capítulo ella está muriendo en su realidad por culpa de que el Capitán América está adelantado en el tiempo, ¿sabes? Y acá podría ser medio similar. Es como que, ¿sabes qué? Tony Stark se adelantó en su tiempo, creó a esta madre y viajaron en el tiempo y hizo un cagadero en mi línea. Entonces quizás él por eso quiere venir a esta línea a corregir eso. No, y ahí hace más sentido porque pensándolo, y antes que Titan Man de Fallen, como que siguiendo esta teoría, como que imagínate que
como que lo que está haciendo Kang, un ejemplo, como que se me fue. Titan manda fuego, yo lo voy a recuperar, hermana mía. ¿Quieren que les vuele la mente? ¿Qué pasaría si yo les dijera que Kang fue al funeral de Tony Stark? ¿Qué pasaría si yo te dijera que también concuerdo contigo porque hay un personaje ahí que existe, pero no tiene razón de existir? Porque yo siempre me he quedado pensando en qué onda con el niño de la película de Iron Man que asiste a su funeral, el cual parece ser un funeral muy, muy privado, con solo gente cercana, y ese tipo ni siquiera era cercano, ¿sabes? Es como que, ¿quién es él? Pero una pregunta, ¿ustedes están pensando que es Kang Flow como que Iron Lad o como que Flow de como una de las versiones de Kang el Conquistador o como que Kang Scarlet o el Ramatut, ¿me entiendes? Porque si es así, pues yo lo pudiera ver. Pero lo que me estoy refiriendo es eso, que si como que nos dejamos ir de esa manera, como que el Kang Conquistador técnicamente odia a los Avengers y odia a Tony Stark porque maybe él fue el que creó el Travel y como que hizo o no hizo que él existiera, ¿me entiendes? Uno de esos timelines, como decía Tony. Pero sigue, Titan, mala mía. Bueno, en mi forma de ver las cosas, Kang no es solo uno. Hay muchos Kang. Y se han hecho tantas ramificaciones y tantas versiones de él que incluso llega un momento en que se hace un consejo de Kangs, de tantos que existen por tantas ramificaciones, que ellos mismos se empiezan a matar entre ellos. O sea, la idea es que solamente quede uno. Entonces, ahí es la ley del más fuerte, ¿no? El que sobrevive es como que el que prevalecerá, que es más o menos lo que vimos con aquel que permanece, ¿no? Que sí hubo una guerra multiversal y él fue como que el más poderoso, el que llegó a domar a esta bestia de humo que vimos en Loki, y el Iod o algo así se llama, y él fue el que logró como crear solamente una línea temporal para evitar que se crearan más versiones de él. Bueno, cuando vino lo de Sylvie, se descontroló todo y empezaron a salir versiones de muchos lugares. Yo lo que creo es que esas versiones siempre existieron, lo que pasa es que no había forma de que coexistieran. Pero en esta forma de verlo, yo creo que sí hay una posibilidad de que hayan variantes de Kang. Ya vimos variantes de Loki y por eso les digo que es bien importante, porque cuando nos presentaron a Loki y todas sus variantes, vimos una gran cantidad de variantes. Vimos a Sylvie, vimos a Loki que era Loki clásico, a Loki presidente, a Loki normal, a un montón de Lokis de diferentes colores, formas. A Croki. O sea, vimos un cocodrilo que era Loki. Sí, entonces creo que podemos ver una gran variación de personajes que no necesariamente tengan que ser el mismo actor. Y este muchacho pudiera ser una versión de Kang, como tú dices, Flow Iron Lad, que tal vez él viajó desde el futuro y tal vez implantó a su yo más pequeño en el pasado y lo puso en el lugar exacto para conocer a Tony Stark y que Tony Stark de alguna manera él salvó a Tony Stark. Si se dan cuenta también, él de alguna manera salvó y ayudó a Tony Stark en la tercera película de Iron Man, que eso ya lo hablaremos en otro podcast también. Y a eso es lo que me refiero, como que todo está hecho para que como que Iron Man cree el viaje en el tiempo, o como que de alguna forma u otra, como que Tony Stark es quien crea a Kang, porque si Kang no hubiese hecho nunca ese viaje en el tiempo, la versión original de él nunca hubiese encontrado como que la forma de establecerse en diferentes partes del tiempo, que a eso es lo que yo me refiero, que la teoría lo hace más loca, que ¿qué pasara si lo que estamos viendo, como que todavía no hemos visto como que la llegada del Kang que viaja en el tiempo de verdad por primera vez? ¿Qué pasa si lo que estamos viendo en el trailer de Ant-Man es simplemente una de las versiones de Kang que ya viajó en el futuro como que alguna vez, pero que quedó ahí encerrado, ¿me entiendes? Pero que la versión original todavía no ha nacido, porque la versión original, según los cómics, nace de la descendencia de Reed Richards, que todavía no lo hemos visto, ¿me entiendes? ¿Qué pasaría si el MCU nos quiere contar un ejemplo? Vamos a decir que en años de nosotros, humanos, no en años como que Marvel, sean como que 3 o 4 años más de eventos, pero como que después de ahí es que nos digan, mira, ya existen los Fantastic Four, ya existe Reed Richards y su descendiente, y ahora es que hacemos en el viaje del tiempo, y es que empezamos como que con los cómics y con el origen de Kang, que fue allá en Egipto, ¿me entiendes? Encerrado en ellos, en el tú sabes la historia, lo saben de cómics. Como que eso es lo que me referí, y si es así,
como que Tony Stark se vuelve técnicamente otra vez el que origina todo, porque es el creador de que el Time Travel como que el sencillo esté en un loop en el Time Travel gracias a Kang, ¿me entiendes? Es que de hecho Kang viene de miles de años en el futuro, o sea, él no viene de 100 años, él viene de mucho tiempo en el futuro, en donde la tecnología ya corrió más, o sea, él sabe mucho y él se aburrió de vivir en un mundo tan seco, tan aburrido, donde no había qué hacer, y fue que él empezó a viajar al pasado, en primera como para querer conocer y conquistar, y de repente empezó a viajar por tantos lugares que se empezaron a hacer muchas variantes de él, que ya llegó un momento en que no se pudo controlar. Entonces, yo lo que creo es que si este joven es en realidad Iron Lad, su misión en sí no es venir tal vez a salvar a Tony. Tal vez su misión era crear a los jóvenes Vengadores o a este grupo también donde él formó parte, ¿no? Porque en este momento no hay Vengadores. En este momento los pocos Vengadores que quedan van a estar ocupados con otras amenazas también. Y tal vez él sabe que tienen que enfrentar a Kang. En los cómics, Iron Lad trata de como que romper este camino, esta cadena de siempre ser un conquistador y siempre ser el malo. Y llega un momento en que él se da cuenta de que haga lo que haga, no lo va a poder hacer. Ese es su destino siempre. Entonces también él regresa al futuro, él se va. Y su traje que queda se convierte como en el nuevo Visión. Entonces, o sea, hay muchas cosas que están como que pasando, pero no vamos a entenderlo hasta que estemos en ese momento. Ahora, este niño era muy inteligente. Incluso creo que, si mal no me acuerdo, al final de la película de Iron Man 3, Tony Stark le regala como un taller completo como para que él pueda hacer sus cosas. Sí, de hecho, era tan inteligente que Tony Stark se saca de onda cuando ve el lanzapapas. Es como que tú lo hiciste. Y toma sentido, toma fuerza la teoría de Titán de ¿y por qué era tan inteligente? Quizá porque venía del futuro, ¿sabes? Es como que él viene de conocer mucha tecnología que no existe, ¿sabes? Es como que toma sentido, toma sentido. Tiene que haber alguien que explique qué es lo que va a pasar en el futuro. Tiene que venir alguien que explique, o sea, cuáles van a ser las consecuencias de Kang, de estas batallas, de todo eso. Entonces, a fuerza que tiene que haber alguien que venga del futuro también y no sea necesariamente un Kang malo. O sea, ya hemos visto la versión del Kang poderoso que creó una línea temporal y quiso que todo el mundo viviera bien, pero sin tener como que su libre albedrío también, porque él dictaba lo que se iba a hacer. O sea, sí era como un tipo de dictador, pero te hacía creer que tú vives de la manera que tú quieres, que las decisiones que tú tomas son porque tú quieres, pero todo estaba prácticamente guionado. Sí, como quien dice, ahora mismo la gente está viviendo en free will porque ya él no existe, pero antes como que era el que controlaba todo. O sea, como que ahora mismo la gente sí puede tomar como que las decisiones, ¿verdad? Que ellos quieran o no. Pero según a lo que él explicó, si tú haces eso, creas más ramificaciones, ¿sabes? Es como que se va a descontrolar todo esto. Y yo creo que eso también es como lo que vimos en She-Hulk cuando ella sale de su pantalla y se va por otras series y otros lugares, es consecuencia de eso, porque ella está tomando esas decisiones que antes no podía. Ella está rompiendo la cuarta pared y creo que a lo mejor eso no se explicó muy bien en su serie, pero muy pronto podríamos entender que en realidad ella es una consecuencia de que aquel que permanece ya murió y ella está como rompiendo esa pared que antes no se les permitía. Y tal vez veamos más personajes. Viene Deadpool también, que es otro personaje que rompe la cuarta pared. Wanda, en el multiverso de la locura, en una parte también mira a los espectadores. O sea, ella voltea a ver a la cámara y sientes que te está mirando a ti en la pantalla. Y en teoría es también romper la cuarta pared, aunque no interactuó con nosotros. De alguna manera siento que poco a poco van rompiendo esa cuarta pared, y yo creo que eso era lo que aquel que permanece hacía, que no vieran más allá de su mundo, que no entendieran que son
una película, una continuación, sino que ellos pensaran que están viviendo su vida real, pero en realidad tal vez no, ellos no entienden de alguna manera que están viviendo en un mundo que es ficticio. Entonces yo creo que ese es como las consecuencias de lo que pasó con aquel que permanece. Pero regresando también pues a Iron Lad, esa es prácticamente mi teoría, de que él viene del futuro, posiblemente a lo mejor expliquen en algún momento que él tal vez no sabe cómo llegó, o que un yo del futuro de él mismo lo dejó en el pasado, o incluso que algún Loki lo dejó en el pasado también, que lo haya dejado ahí en conjunto con la TVA porque en algún momento lo iban a necesitar o necesitaban salvar a ese niño y lo llevaron al pasado en donde no lo pudieran encontrar todavía. Hay una parte en los cómics, incluso creo que apenas hice un video de eso, lo subí hace algunos días, en que Visión viaja al pasado, bueno, viaja al nacimiento de Kang, que sería el futuro, y quiere matarlo. Quiere matar a Kang. Casi lo que vimos con Rhodey diciendo que por qué no ahorcaban a Thanos. Algo así más o menos pasó, pero con Kang el Conquistador. Y cuando Kang se entera de que alguien quiere matar a su yo de bebé, busca a Visión y busca a los Vengadores de bebé y le dice, ok, si tú le das algo a él, yo voy a acabar con los bebés Vengadores también. Entonces regresa a Kang y los demás regresan también. ¿Por qué? Porque Kang sabe que también son importantes para que los acontecimientos pasen. Pero si él se ve amenazado, busca la manera de salvarse a sí mismo de alguna manera. Pero en el caso de que el consejo de los Kangs, como son Kangs ya grandes, ya eso no interfiere tal vez en sus futuros, terminan entre ellos. O sea, hay una pelea que no sé si la veremos tal vez en el cine o en esta saga, pero sí hay una pelea entre Kangs. Y me gustaría ver a un Kang bueno peleando contra los otros Kangs también, porque así como hemos visto Kangs que son despiadados, como hace un rato mencionaba a He Who Remains, y también ahorita este Kang que va a pelear con Ant-Man, posiblemente veamos todavía más versiones de él, y entre ellos tiene que haber uno bueno, tiene que haber a fuerza uno bueno, y podría ser este Iron Lad. Entonces tal vez es la diferencia de los Kangs. No sé si ya como vamos a terminar con esto multiversal, pero como que para yo dar mi último thought con esto, a mí lo que me la está explotando es que si entonces ya viene del futuro, significa que ya el futuro pasó también, simplemente es que no lo hemos visto. So, como que eso también me gustaría verlo entonces, sí, como que ya la máquina del tiempo existe y como que ya tú puedes ir al futuro, al pasado, ya el futuro existe también. So, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando en esos acontecimientos? Y yo creo que eso es lo más intrigante que yo estoy, porque como que una vez meten el time travel ya uno tiene que meter todas estas posibilidades. So, como que ahí es donde está mi mente. ¿Qué está pasando en el futuro? ¿Me entiendes? ¿Qué ahora mismo nosotros no estamos viendo que ya pasó? Porque, o que ya pasó en una desviación de ese timeline también, que ahí es donde como que llegamos a otras líneas del tiempo, pero eso para mí es lo que me está explotando la mente. Pero lo que yo quería llegar con la idea es que si de verdad como que Iron Man fue el encargado de que Kang existiera, pues es como que otro paso más de que esta película nos dio de wow, este tipo como que sentaba las bases de todos los villanos o de como que los major plots de Marvel, y eso está bien cabrón. Yo de todos los viajes multiversales y de tiempo me quedo pensando en por qué no habíamos visto mucho sobre los dioses de todas las culturas y ahora sí lo estamos viendo. Y es quizá como dice Titán, son acontecimientos en el tiempo que tuvieron que pasar y están pasando porque tiene que pasar en este tiempo. Pero me quedo pensando en el Kang que viene del futuro y se aburrió del futuro y fue al pasado de Egipto. Y se me viene a la mente Khonshu. Y se me viene a la mente Moon Knight. Y se me viene a la mente toda esta batalla de dioses. Y es como que me quedo pensando en, y si ese Kang fue, no sé, se me vino a la mente Apocalypse, ¿sabes? Es como que Apocalypse era un mutante que era prácticamente un dios en el tiempo de pasado en Egipto. Quizá, no sé, digamos, Khonshu tenga algo que ver con el Kang del futuro que vive en el pasado. Y se empieza a hacer enredado todo esto, pero pienso en ya había una fórmula que funcionó
que fue Días del Futuro Pasado. Y es como dice Titán, necesitas a alguien que conozca tanto el futuro como el pasado, que te explique qué carajos pasó y que de alguna manera intente corregirlo o intente guiarlo. Y pienso en Iron Lad y pienso en este niño que ha sido, digamos que alguien importante, que solo te lo plantaron, es como que sobres, aquí está, pero todavía no te voy a decir qué onda con él hasta que llegue su momento, pero ahí está. Y a lo mejor piensas en, oye, Iron Man 3 pasó hace mucho y se dejó olvidado al personaje, pero si te lo ponen en el funeral de Tony Stark, es algo que te llama muchísimo la atención del por qué está ahí, ¿sabes? Y lejos de que el actor andaba cerquita y quiso grabar, no creo que sea así, no funcionan así las cosas, porque replanteándote Iron Man 1, que es una película de hace, ¿qué? ¿20 años? Por ahí, casi no. Ya tenía toda la base del universo cinematográfico Marvel, y a lo mejor tú pensabas en Capitán América 1, de estos güeyes no saben a dónde van y están tirando piedritas a ver cuál pega. Yo creo que con Iron Man no fue así la fórmula, y él está en el funeral de Tony Stark. Tiene que tener un motivo muy cabrón del por qué está ahí. Ahorita que decías Khonshu, creo que Khonshu también puede traer una historia no del futuro, sino del pasado. Si él hubiera sabido sobre Kang en el pasado, él pudiera dar una explicación y decir, ¿sabes qué? Este personaje yo lo conocí. Así como él dice que recuerda todas las noches, podría reconocer muy bien a Kang el Conquistador siendo Ramatut y decir, sí, él peleó con mi avatar o mató a mi avatar, él es malo, y o sea, te lo pueden poner como que, ok, y ya pasó, ya lo conocen, ya existió Ramatut en sí en el pasado, o sea, de que existió. Y que, mamá, me bastía, sí. De que existió, incluso yo tengo la teoría de que puede haber un Kang en el tiempo de Howard Stark también. Hay una versión de Kang que es como un tipo de inversionista, que él llega y funda un pueblo y funda Timely City o algo así. Es una ciudad que él le pone, creo que su apellido. Creo que se llama Victor Timely o algo así. Y él crea una ciudad. Y pues de alguna manera como que hay muchas versiones de él. Pudiéramos ver a otra versión tal vez en el pasado que ya coexistió también a lo mejor con Howard Stark, con Hank Pym. Hay una teoría que dice que posiblemente lo que Kang necesita son partículas Pym. Entonces de alguna manera siento que todo esto se va a conectar. Y lo que viene es grande. La gente está sobreestimando y creo que no han entendido todavía lo que está pasando con el UCM, pero lo que viene son palabras mayores. ¿Alguien quiere agregar algo más, ya sea de la película, algo que se nos haya pasado, o ya nomás para ir cerrando el tema? Pues para mí, como que para ver si ya vamos para la otra película y la descabronamos también. Para mí, una de las cosas que más me gusta de esta película es cómo termina. Obviamente, después de la guerra, después que Tony Stark se decide que iba a hacer las armas, como que no para el gobierno, sino para él usarlas, para él tener control, como que terminar la película diciendo, a mí no me importa lo que diga el gobierno, que ellos quieran decir, como que ¿me entiendes? Como que no me voy a ocultar, yo soy Iron Man. Y después, como hemos hablado tanto de Endgame, que Endgame termina él con el chasquido así también, es como que wow. Como que ahí se completa la historia y pues terminar el personaje perfecto. Obviamente si nos dan algo multiversal relacionado a él, algún holograma perfecto, pero por lo menos la historia original que nos plantearon en el cine de él, como que termina perfecta, y por eso es que esta película en verdad un 10 de 10, y cuando la ves otra vez, ya sabiendo cómo pasó la historia, no es simplemente un 10 de 10, es como que wow, una de las mejores películas que se ha hecho en la historia para como que plantear un universo cinemático completo, ¿me entiendes? Ahí con conexiones, con referencias, con teorías y con como que más espacio a mejorar. Por eso está bien cabrona y estoy súper ready para seguir tirando teorías porque esto nomás se pone mejor. Yo solo quisiera decir que ahora que la volví a ver en la mañana, me di cuenta de que es probablemente de las mejores 3 películas en todo el universo cinematográfico Marvel. Y es algo bien cabrón cómo te va dejando todas las pistas, tanto a muy futuro muy largo, a futuro muy corto, como por ejemplo la escena del coronel Rhodes diciéndose a sí mismo, volteando a ver la armadura
después, para la próxima, dice así tal cual, para la próxima, y sí lo ves en la siguiente película, ya como War Machine, es como que Iron Man 1 tenía la base de todo y tenía la conexión con todo, y eso es algo muy cabrón de hacer, ¿sabes? Como dice Titán, creo que estamos menospreciando mucho el trabajo de Marvel Studios en esta saga, porque no sabemos a dónde va. Pero francamente, cuando veías Iron Man 1, no sabías que traía historia de 20 años en el futuro, ¿sabes? Y es como que eso es algo bien cabrón de hacer. Y creo que sí viene algo muy, muy grande. Y como dice Yomar, la base de todo el pedo fue Iron Man 1, la verdad. Si no la vieron y si creen que no tiene como que relevancia verla 20 años después, véanla, la verdad. Es algo bien cabrón, es como un viaje en el tiempo, ¿sabes? Y Tony, para pasarte la bolita, y ya con esto sí que no tengo más nada que decir, como que también al final la escena post crédito hablando de Nick Fury, ¿me entiendes? Como que el chasquido de Iron Man diciendo yo soy Iron Man terminando esa película, como que en ese paralelo, y entonces después como que Nick Fury diciendo, mira, te voy a hablar sobre una iniciativa que es técnicamente lo que abre hasta ahora el branding que estamos viendo, que son los Avengers, ¿me entiendes? Como que wow, como que ustedes sabían lo que querían hacer con esta película y de verdad que como que se la descarronó Tony, y te mando la bolita para que empezaran a mandar Titán porque no podíamos no hablar de eso, ¿me entiendes? Vengo a hablarte de la iniciativa Vengadores. Frase épica, ¿sabes? Es como que se usa hasta para memes, ¿no? ¿O sí? La verdad, es una película muy, muy cabrona y sí va conectando muy bien con todo. Por ejemplo, si hablas de viajes en el tiempo, hablas de Thanos, escuchando a otra versión de Thanos decir yo soy inevitable, y luego ves a ese Thanos decírselo a los Vengadores, y Tony le contesta, ¿no? Y yo soy Iron Man. Entonces piensas en Iron Man 1, de qué hubiera pasado si en ese momento en la conferencia de prensa, porque hace una pausa muy grande y piensa las consecuencias de la pendejada que va a hacer. Y es como que la verdad es, yo soy Iron Man. ¿Sabes? Es algo bien genial. De hecho, también pensando en esos pequeños detalles, ¿no? Uno de mis amigos me preguntaba, porque usted sabe que yo soy súper fan de Marvel y yo cada oportunidad que tengo hablo de lo que sé. Me decía, oye, cuando yo vi Iron Man 1, una de las cosas que más me gustó es la voz metálica que él tenía. Me decía, ¿por qué le quitaron esa voz metálica? Y le digo, bueno, se supone que cuando tú quieres guardar tu identidad, lo menos que quieres que reconozcan es tu voz. Entonces, al decir yo soy Iron Man, no tiene sentido dejarle la voz metálica al personaje. Entonces, esa fue como una de las razones que yo creo por qué le quitaron esa voz metálica. Y ese es otro de los detalles también de por qué valen mucho estas películas, porque cuidan todos esos pequeños detalles. Yo quiero hacer una pregunta, que es algo que, mira, la verdad a mí me gusta mucho la música, cualquier estilo de música, toda la música me gusta, pero hay un género que prevalece, ¿no? O la base del género la que prevalece, y es el rock, ¿sabes? Y es como que, oye, Tony Stark, Black Sabbath, Iron Man, Iron Maiden, AC/DC, y eran sus temas, incluso es como que hay una canción de Black Sabbath llamada Iron Man que la utiliza él, ¿no? Y utilizaba las playeras incluso, y llega un momento en el MCU que lo dejas de ver, ¿sabes? Creo que la última vez que lo vi fue en Vengadores 1, cuando llega en la escena de Loki, ¿no? Y es como que, ¿qué pasó ahí? Era épico ver a Iron Man con ese soundtrack. De hecho, considero que Iron Man 1 tiene el mejor soundtrack de toda la pinche saga. Creo que eso es algo que aprendió James Gunn y lo practicó muy bien con los Guardianes de la Galaxia, que también sus soundtracks se hicieron épicos. Y referente a Tony Stark, yo creo que también es como parte de la evolución del personaje. Es algo que también a mí me gustaba mucho porque era épico. A ver, ¿quién no? Agarra su carro, pone la canción que más le gusta y te la vas viviendo en lo que vas manejando. ¿Quién no? Entonces imagínense venir volando en una Mark II, una Mark III, a toda velocidad, con la música a todo volumen. ¿Quién no quisiera vivir esa experiencia? Tony Stark tenía lo mejor de los dos mundos. ¿Quién no quiere volar y traer una super máquina que nadie tiene? Entonces yo creo que era parte de la evolución del personaje, aunque a lo mejor como fans no nos gustó eso, porque en realidad siento que le daba más epicidad al momento. También siento que él fue cambiando mucho su personalidad y ya no era tan ostentoso, ya no era, o sea, siempre fue como ese, como el tipo presumido.
porque él tenía todo. De hecho, se lo dice Jarvis cuando está creando la armadura, ¿no? Que le dice que utilice la aleación de oro con titanio y crea una armadura bien ostentosa. Y él voltea a ver uno de sus carros y es como que ponle un rojo metálico ostentoso, ¿no? Que llame la atención. Sí, pero incluso Jarvis, conociéndolo, había hecho algo todavía más visible porque sabía cómo era Tony Stark. Entonces, como que yo siento que todo eso de la música y lo que fue cambiando es como la evolución del personaje. En volverse tal vez, no decir más discreto, porque nunca pudo ser discreto, pero a la vez sí, tal vez ir creciendo, tal vez como persona. Entonces creo que parte de esa evolución fue tal vez quitar la música también. Porque antes él actuaba como por instinto nada más, no tanto pensando. Cuando decía yo tengo un plan, ¿cuál es el plan? Atacar. O sea, no tenía un plan en sí, nomás quería atacar. Entonces yo creo que él también se volvió más táctico, se volvió más, no sé, aprendió a trabajar en equipo, él trabajaba solo. Y ya vimos que no es fácil trabajar en equipo, lo vimos con Spider-Man, aunque los tres son buenos en lo que hacen, no se podían poner de acuerdo. Tony Stark tuvo que aprender eso también con los Vengadores. Entonces yo siento que la música y muchas cosas que fueron cambiando fue en parte también por la evolución del personaje. Pero bueno, creo que hablado esto... Hay otra cosa que quisiera decir ya para cerrar mi participación. Hay una escena post-créditos en una película que no se considera parte del MCU, pero tiene a este personaje. Y es otra vez lo mismo, Tony Stark es la base de todo esto. Si alguien quiere decir qué película es... Y yo sí, pero igual vamos a hablar de esa película la próxima, de aquí a unas 2 semanas más. Entonces, yo sí la considero parte del MCU, es parte del MCU. Y sí, hay una escena post créditos donde también él tiene participación, pero pues ya eso lo tocaremos en ese momento. Y pues me imagino que la gente también sabe de qué película estamos hablando, y si no, pues pregunten en los comentarios, cuando estamos. Ahora sí iba a decir, si alguien sabe qué onda, póngale ahí en los comentarios, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, muchachos, no sé si quieran agregar algo más o ya con eso tuvimos para esta primera película, Mandando Fuego. Sí, yo quiero decir que vamos a seguir mandando fuego, esto es solamente el comienzo y obviamente esto es una de las películas más importantes, por eso es que nos usamos, pero como tenemos la 2, pues como que nos vamos a ir más en otra porque también podemos seguir de Rolling Pin, así que estén pendientes porque vamos a seguir dándole la madre. Y sigan el Titán y estamos activos, mi gente, espero que estén bien. Yo soy Iron Man. No más palabras que decir. Creo que si yo soy Iron Man es como un yo soy Groot, que puedes decir eso y quieres decir muchas cosas en ese momento. Bueno, pues yo más que agradecerles, muchachos, por el tiempo también, a todas las personas que se están uniendo también a la página, a los que están dándole like a los videos, compartiendo el video pasado yo creo que sí llamó la atención porque sí tuvimos buenas vistas, así que pues estamos haciendo este concepto con mucho cariño y pues también pues con amor al UCM, también revisitando todas las películas, toda la saga del infinito y lo que venga también. Yo creo que también vamos a hablar de series, así que pues prepárense porque viene mucho contenido en este canal Titán Loco 33. También está el canal de Yomar Guanse y el de Tony Leal, pues para que los sigan y se unan también ahí. Pídanles contenido también para que trabajen. Y bueno, pues nada más que decir. Recuerden, titanes, tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk.